Pobrecita, ni siquiera puede tener hijos, dijo la mujer riéndose. Segundos después, la mujer reveló un secreto que dejó a todos impactados. Daniela tenía 23 años cuando escuchó por primera vez la palabra que terminaría marcándola por años: estéril. No se lo dijeron con suavidad, ni con tacto. Fue en un consultorio frío, con una doctora que apenas la miró a los ojos. No hay ovulación. Tus niveles hormonales son muy bajos. No podrás tener hijos de forma natural. Así, sin anestesia, como si le estuvieran diciendo que no tenía saldo en el teléfono. Salió del consultorio sin entender bien qué sentía. Primero fue confusión, luego rabia, luego tristeza, y luego, lo que más dolía, la vergüenza, porque ni siquiera había contado con que su propio cuerpo le fallara justo en eso. Y lo peor fue cuando llegó a su casa y se lo contó a Álvaro. Álvaro era su esposo desde hacía casi 2 años. Se habían conocido en la universidad y se casaron jóvenes, con esa ilusión medio ciega de que el amor lo podía todo. Al principio, Álvaro reaccionó con calma. Le dijo que no pasaba nada, que adoptar también era bonito, que no se casó con ella por los hijos. Pero poco a poco esa calma fue desapareciendo. Daniela lo notaba. Cada vez que alguien de su familia le preguntaba cuándo iban a tener bebés, él cambiaba de tema rápido. Empezó a evitar ir a reuniones. Se encerraba más. Y a ella le tocaba tragarse el nudo en la garganta mientras las demás primas hablaban de pañales, de partos, de nanas, de guarderías. Ella se reía cuando le decían: ¿y tú para cuándo? Pero por dentro se le deshacía algo. La cosa empeoró cuando la mamá de Álvaro, doña Carmen, una mujer dura y metiche, le dijo en la cocina, mientras lavaban los trastes después de una comida familiar: «Mijita, no sé qué esperas para embarazarte. A tu edad ya yo tenía 3». Daniela bajó la mirada, sintiendo cómo se le subía el calor a la cara. «Estoy en tratamiento», murmuró, apenas audiblemente. Y entonces vino la frase que le quedaría grabada por siempre. «Ah, o sea que el problema eres tú». No fue una pregunta, fue una afirmación, como un golpe seco. Desde ese día, Carmen ya no se refería a ella por su nombre. Le decía «la que no puede», o simplemente hacía gestos de lástima. Y luego estaba Leticia, su prima Leticia, hija de la hermana mayor de su mamá. Siempre fue pesada, siempre competitiva, siempre queriendo estar por encima de todos. Desde niña se burlaba de Daniela por cualquier cosa, cuando tenía granos, cuando usaba frenos, cuando sacaba malas notas en matemáticas. Pero cuando Leticia quedó embarazada por accidente a los 20, fue como si se hubiera coronado reina del universo. Empezó a mirarla con condescendencia, como si Daniela no solo fuera menos mujer, sino menos persona. En cada reunión familiar, hacía algún comentario hiriente, disfrazado de broma. «Ay, Dani, ¿te presto uno de mis hijos un fin de semana para que veas lo que se siente?» O «Ya ves, uno no necesita estar tan lista para ser mamá». Mientras se reía con otras primas igual de pesadas, Daniela sonreía por fuera, pero por dentro se hacía chiquita. Los años pasaron. Daniela fue a terapias, tratamientos hormonales, clínicas privadas. Se inyectaba cosas sin saber bien qué eran. Viajó a Guadalajara a ver a un médico que le recomendaron en un foro. Nada funcionaba. Y Álvaro ya no era el mismo. Una noche, él le dijo que se iba a dormir al sillón porque necesitaba espacio. A los días le confesó que ya no sabía si la amaba. A las semanas, se fue de la casa. Y cuando firmaron el divorcio, él ya tenía otra pareja. 2 años después, ella se enteró por redes sociales que esa nueva mujer estaba embarazada. Daniela se encerró en su cuarto y lloró toda la noche. No por Álvaro, sino porque ahora todo el mundo iba a decir que el problema sí era ella, que ella era la estéril. La palabra se volvió una sombra. La seguía a todos lados. En cada reunión, aunque nadie lo dijera, ella sentía las miradas, las preguntas disfrazadas, las burlas que no se decían pero se pensaban. Hasta su propia madre, que nunca fue cruel pero sí poco empática, le soltó una vez: «Ya ni pienses en eso, mejor acepta que no es para ti». Esa frase la quebró. Daniela empezó a evitar a su familia, se alejaba de eventos, ponía excusas para no asistir, se enfocó en su trabajo en una agencia de publicidad, hacía campañas para marcas de pañales, leche en polvo, productos de bebés, ironía pura, pero era buena en su trabajo, creativa, rápida, eficaz, y ahí, entre ideas y diseños, fue donde conoció a Julián. Julián era nuevo. Llevaba solo 2 semanas cuando la invitaron a una comida de equipo. Ella no quería ir, pero terminó yendo. Se sentaron cerca.
Empezaron a hablar de tonterías, luego de películas, luego de series, se rieron mucho, y algo dentro de ella se sintió ligero, como si por primera vez en años no tuviera que cargar con nada, ni con etiquetas, ni con expectativas, ni con la presión de que su cuerpo funcionara como debía. Julián no le preguntó si tenía hijos, no le preguntó si quería tener, no le preguntó nada de eso, solo la escuchó, y eso fue suficiente. Salieron un par de veces, luego más, se fueron conociendo. Y Daniela, que al principio tenía miedo de contarle todo, un día se lo dijo todo. En un café, mientras llovía afuera, le soltó la verdad de golpe, que era estéril, que su ex la había dejado, que su familia era cruel, que a veces se sentía vacía. Julián no reaccionó con lástima, solo le agarró la mano y le dijo: «No tienes por qué sentir vergüenza por eso, nada de eso te define». Y ahí, Daniela sintió que por primera vez alguien no la veía como una mujer rota, ni incompleta, ni menos. Se fueron a vivir juntos al año, y poco después se casaron. Una boda sencilla, con pocos invitados. Casi nadie de la familia de Daniela fue, solo su papá y un tío. Ella no quería a los demás ahí, no quería caras hipócritas, ni comentarios incómodos. En esa boda, Daniela se sintió libre, como si todo lo anterior hubiera sido otra vida, otra persona. Le prometió a Julián que nunca más dejaría que nadie la hiciera sentir pequeña, pero los recuerdos seguían ahí. Y aunque no lo decía en voz alta, algo dentro de ella seguía deseando ser mamá, no por probarle nada a nadie, sino por ella, porque todavía había una parte de su corazón que no se apagaba, y eso, aunque lo intentara negar, seguía latiendo fuerte, más fuerte de lo que ella misma quería aceptar. La casa a la que se mudaron no era muy grande, pero tenía lo justo: una sala iluminada, una cocina donde cabían los dos sin empujarse, y un cuarto con una ventana enorme que daba al parque. Lo que más le gustaba a Daniela era que por fin sentía que podía respirar tranquila. No había fotos antiguas, ni recuerdos que la persiguieran. Solo estaban ellos dos, Julián y ella, empezando algo nuevo, lejos de todo lo que antes le dolía. El vecindario era tranquilo, con vecinos que saludaban sin meterse, y cada tarde, después del trabajo, salían a caminar tomados de la mano, como adolescentes que apenas se van conociendo. Julián tenía una forma de mirarla que la hacía sentirse segura. No la presionaba, no le preguntaba por el futuro cada 5 minutos, ni insistía en hablar de bebés como si fuera una meta obligatoria. Le decía que quería compartir la vida con ella, que lo demás ya vendría, o no, pero que eso no iba a cambiar lo que sentía. Daniela a veces no sabía cómo responderle, porque todavía cargaba con la costumbre de tener que justificarse todo el tiempo. Julián no la obligaba a ser fuerte todo el día. Si ella llegaba del trabajo sin ganas de hablar, él simplemente le servía un té, y se sentaban juntos a ver lo que hubiera en la tele. Y eso, en silencio, valía más que 1000 palabras. Los fines de semana eran sus favoritos. Cocinaban juntos, se reían por cosas simples, hacían listas de películas y las veían sin terminar ninguna. Julián era de los que pausaba a cada rato para comentar, y eso al principio a Daniela le molestaba, pero luego empezó a gustarle. Era como si él no quisiera que la vida pasara de largo, como si todo tuviera que disfrutarse con calma. Daniela empezó a escribir otra vez, no cosas largas, solo ideas sueltas, pedacitos de pensamientos que se le venían a la mente y que antes no se permitía sentir. Era como si por fin tuviera espacio dentro de ella para otras cosas que no fueran culpa o miedo. Una tarde, mientras lavaban platos después de comer, Julián le preguntó si alguna vez había pensado en mudarse de ciudad. Así, sin avisar. Daniela se quedó con la esponja en la mano, sorprendida. ¿A dónde?, preguntó sin pensar mucho. No sé, a donde no te duela el pasado, le dijo él, como si supiera que esa idea ya había estado rondando en su cabeza desde hace tiempo. Y así empezó todo. Buscaron opciones, vieron departamentos en línea, y en menos de 3 meses ya estaban empacando cajas. Se fueron a vivir a Querétaro, donde Julián tenía un amigo que le ofreció trabajo en una agencia local. Daniela consiguió algo rápido también, como diseñadora gráfica. Era una ciudad nueva, con calles nuevas, con calles donde nadie sabía su historia. Al principio, todo le parecía raro: el súper, los vecinos, la ruta al trabajo, pero poco a poco se fue soltando. Hacía tiempo que no se sentía tan ligera. Empezó a dormir mejor, a comer mejor, a caminar sin mirar al piso. Julián seguía siendo su lugar seguro, y aunque no lo hablaban todo el tiempo, los dos sabían que la herida estaba ahí, solo que ahora no dolía igual,
Ahora dolía como algo viejo, algo que ya no tenía tanto poder sobre ella, y por primera vez en muchos años, Daniela se sintió capaz de soñar con algo más. Un sábado, estaban en un café del centro, y Julián le dijo: «¿Te gustaría ir a ver unos terrenos? Solo por ver». Ella lo miró con cara de no entender, pero él insistió: «No estoy diciendo que compremos nada ya, solo que quiero imaginar una casa contigo». Fueron. Vieron un par de lugares, todos muy simples, sin lujos, pero uno en especial les llamó la atención. Tenía un árbol enorme en medio y una pequeña pendiente. Julián le apretó la mano y le dijo: «Ahí pondría una hamaca, y ahí una banca para que leas». Daniela no dijo nada, solo lo abrazó, porque no podía creer que alguien pensara en ella así, con tanto detalle, con tanto amor. Esa noche no durmió. Pensó en lo lejos que estaba de todo lo que fue antes. Pensó en su antiguo cuarto, en las cenas silenciosas con Álvaro, en las lágrimas escondidas en el baño, y luego pensó en Julián, en esa risa tonta que se le escapaba cuando hacía chistes malos, en cómo siempre le dejaba la última cucharada del postre, y sin decirlo, sin planearlo, sintió dentro de ella algo que no había sentido en años: esperanza. Pasaron los meses. El trabajo iba bien. Tenían una rutina cómoda. Pero algo cambió en Daniela. Una mañana se despertó mareada. Pensó que era estrés, o que había cenado pesado. Lo dejó pasar. Pero al tercer día, cuando el mareo volvió, y además notó un retraso, se le congeló el cuerpo. No quiso hacerse ilusiones. Ya se había hecho pruebas antes. Decenas. Todas con la misma línea solitaria que parecía burlarse de ella. Pero algo, una vocecita pequeña, le decía que esta vez era distinto. No dijo nada a Julián. Fue sola a la farmacia. Compró una prueba. Se encerró en el baño. Se sentó en el piso, y ahí esperó. Cuando aparecieron las 2 rayas, pensó que se había equivocado. Agarró la cajita otra vez. Leyó las instrucciones 1000 veces. Confirmó que sí, que 2 líneas significaban lo que ella creía. Se quedó mirando el resultado sin moverse, como si fuera una bomba. Luego sintió que le temblaban las manos. Quiso llorar, pero no podía. Todo era demasiado confuso. Se levantó despacio, fue a la sala y se sentó en el sillón sin saber qué hacer. Julián llegó 1 hora después. La vio seria y pensó que algo malo había pasado. Se acercó y ella solo le entregó la prueba sin decir nada. Él la vio y al principio tampoco reaccionó. Luego la miró con los ojos bien abiertos y le preguntó si era verdad. Ella solo asintió, y él la abrazó tan fuerte que a Daniela se le cayó el miedo de golpe. Ahí, entre sus brazos, se permitió llorar, pero esta vez no de tristeza. Lloró de alivio, de sorpresa, de emoción. Julián le acariciaba el cabello y le repetía una y otra vez: lo logramos, mi amor». Esa noche no durmieron. Hablaron de todo, de nombres, de colores para la recámara, de los ultrasonidos, de lo que le iban a decir al mundo, pero también hablaron de lo que significaba todo eso para Daniela, de lo mucho que había sufrido, de lo injusta que fue la vida con ella, y de cómo, sin buscarlo, ese bebé llegaba como una respuesta inesperada, no para demostrar nada, sino para empezar de verdad. Daniela llevaba 4 meses de embarazo cuando llegó el mensaje. Era de su mamá, corto, sin rodeos, como siempre escribía ella: «No puedes faltar. Es el cumpleaños de tu abuela. Todos van a estar». Daniela leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Lo dejó sin contestar. Siguió trabajando como si nada, pero el estómago se le apretó. No solo por el embarazo. Era otra clase de nudo. El tipo de nudo que solo aparece cuando tienes que volver a un lugar del que escapaste. Un lugar que huele a juicios, a risas falsas, a palabras que duelen aunque nadie las diga en voz alta. En la noche, se lo contó a Julián. Estaban cenando algo simple: pan con frijoles refritos y café con leche. A él se le notó el fastidio en la cara de inmediato. «No tienes que ir», le dijo mientras dejaba el tenedor sobre el plato. «Lo sé», respondió ella. Pero no lo decía con convicción. Había algo más, algo que no podía soltar. Daniela no era cercana a su abuela. No porque la señora fuera mala, sino porque siempre fue del tipo que se queda callada cuando ve algo injusto. En esa familia, guardar silencio era tan dañino como hablar con veneno, y ella lo sabía. Lo había vivido en carne propia. Pasaron los días y el mensaje quedó ahí, sin respuesta. Pero luego llegó otro, de su tía Socorro. «Tu abuela quiere verte. Dice que no sabe si será su último cumpleaños». Esa fue la frase que la dobló.
Daniela la leyó en el sillón, mientras acariciaba su vientre sin pensar. Último cumpleaños. Las palabras tenían fuerza. Jugar con la culpa era especialidad de su familia. Sabían dónde tocar para que doliera. Esa noche, se acostó inquieta. Le costó dormir. Soñó con las sillas del patio, con los vasos de plástico, con las miradas. Despertó sudando. Se sentó en la cama. Julián seguía dormido. Ella miró por la ventana y respiró profundo. Al día siguiente, mientras se lavaba los dientes, lo decidió. Iría, no porque quisiera, no porque debiera, sino porque necesitaba cerrar algo. No sabía qué exactamente, pero sentía que ese regreso era como un pendiente viejo que se arrastra y no te deja en paz. Julián no estuvo muy convencido, pero la apoyó. Vamos juntos, pero si en cualquier momento te incomodan, nos salimos sin dar explicaciones. Ella asintió. Él era su escudo, y saber que estaría ahí le daba un poco más de aire. Empacaron cosas para un fin de semana. La ciudad natal de Daniela estaba a 3 horas en carretera. Todo el camino fue tranquilo, pero el ambiente en el carro estaba cargado. Ella iba callada, mirando por la ventana. Julián intentó poner música, contar chistes, distraerla, pero no funcionaba. Ella tenía la cabeza revuelta. Recordaba frases, gestos, momentos. Todo venía de golpe, como si el coche los estuviera acercando no solo en distancia, sino en recuerdos. Cuando llegaron, el barrio era el mismo de siempre. Calles con baches, perros callejeros cruzando, niños jugando en las banquetas. La casa de la abuela seguía igual, con el portón azul medio despintado y el árbol de limón en la entrada. Había varios coches estacionados afuera. Daniela sintió que el corazón le latía más rápido. Julián le agarró la mano antes de bajarse. «Estoy contigo», le dijo. Ella respiró hondo, se acomodó el suéter y bajaron juntos. Apenas tocaron el timbre, se escucharon voces dentro. «¡Ya llegaron!», gritó alguien. La puerta se abrió y apareció su tía Miriam, que sonreía con una mezcla rara de sorpresa y fingida alegría. «Daniela, ¿cuánto tiempo?», la abrazó sin esperar respuesta, y luego se quedó mirando a Julián. «¿Y este guapo quién es?». Él se presentó con calma, educado, sin caer en la trampa. Entraron. El olor a comida llenaba la casa. Pozole, pan dulce, refrescos. Daniela miró alrededor. Todo estaba como siempre, pero todo se sentía diferente. Las mismas sillas, las mismas fotos en las paredes, los mismos manteles de plástico con flores. Pero ahora ella no era la misma. Algunos se acercaron a saludar, otros solo la miraron de lejos. Su mamá se le acercó con una sonrisa incómoda. «Qué gusto que viniste, hija. No sabía si lo ibas a hacer». Daniela solo dijo «Hola» y le dio un beso rápido. Julián no la soltaba. Se sentaron al fondo, en una esquina donde podían ver todo, sin estar en medio. La abuela estaba en una mecedora, más delgada, con los ojos apagados pero atentos. Cuando vio a Daniela, sonrió. Le hizo una seña con la mano. Daniela fue y la abrazó con cariño. «Qué gusto verte, mija», le dijo la señora. «Igual, abue», respondió ella. Esa fue la única parte del día que se sintió sincera. Pasó una hora. Llegaron más primos. Se sirvieron los platos. Risas, anécdotas, chismes. Daniela se mantenía en silencio. Julián hablaba poco. Ella sabía que estaban esperando. Todos. Que alguien soltara algo. Que alguien preguntara. Y no se equivocó. En cuanto Leticia entró por la puerta, la tensión subió como si alguien hubiera cambiado el aire. Venía con un vestido rojo ajustado, el pelo perfecto, y esa sonrisa que parecía amable pero no lo era. La vio y se acercó directo. «Dani, qué milagro verte, prima. Pensé que te habías olvidado de nosotros». Daniela solo la miró, sin moverse de su lugar. «Aquí estoy», dijo. Leticia miró a Julián con descaro. «¿Y tú eres el nuevo? Bienvenido a la familia. Espero que te hayan contado todo, ¿eh?» Julián sonrió de lado, sin decir nada. Leticia rió y se fue a saludar a otros, pero ya había dejado su veneno. El ambiente volvió a llenarse de murmullos. Daniela lo sintió. Las miradas, los gestos. Sabía lo que venía. No tardó mucho. En medio del postre, cuando todos estaban sentados y alguien contó una historia tonta, Leticia se paró con su vaso en la mano y dijo con voz alta: «Oigan, miren nada más quién volvió. La estéril». Soltó una carcajada como si fuera lo más gracioso del mundo. «¿Tu nuevo esposo también es estéril o tienen fe en el Espíritu Santo?» El silencio cayó de golpe. Todos se quedaron quietos. Algunas risas nerviosas,
otras miradas al suelo. Julián se puso de pie, pero Daniela lo detuvo con la mano. Ella también se levantó. Sus piernas le temblaban, pero su voz no. Respiró profundo, miró a Leticia directo a los ojos y dijo fuerte y claro, sin titubear: «Estoy embarazada, de gemelos». Un murmullo se levantó como una ola. Alguien dejó caer una cuchara. Leticia abrió la boca, pero no salió nada. Daniela se quedó de pie, con el pecho en alto y las manos sobre su vientre. ¿Alguien más quiere decir algo? El silencio después del anuncio fue tan espeso que parecía que nadie sabía cómo moverse. La mirada de Leticia seguía fija en Daniela, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Su sonrisa falsa se borró por completo. Julián se puso al lado de su esposa, y aunque no dijo una sola palabra, su presencia era suficiente. Daniela seguía de pie, tranquila por fuera, pero por dentro podía sentir su corazón golpeando con fuerza. Por primera vez en años, nadie tenía nada que decirle. Nadie. Doña Carmen, la ex-suegra, que había sido invitada por ser cercana a la familia, bajó la cabeza y fingió ver su plato. La tía Socorro frunció los labios, como cuando algo te sabe mal y no sabes si escupirlo o pasarlo. La mamá de Daniela soltó un torpe «¿De verdad, hija?», sin levantarse de la silla. La abuela solo la miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo discreto, como si hubiera esperado toda su vida ese momento y no supiera qué hacer ahora que llegó. Leticia fue la primera en intentar recuperar el control. Se rió bajito, de forma nerviosa. «Ay, bueno, qué buena noticia. Digo, ya era hora, ¿no?», dijo eso mirando a todos, buscando una risa que la respaldara. Nadie se rió. Algunos fingieron sonreír por compromiso, pero el golpe ya estaba dado. Ella lo sabía. Sus ojos brillaban, no de alegría, sino de pura rabia contenida. Daniela, en cambio, sentía una paz que no conocía. Era como si por fin el peso que había cargado todos esos años se hubiera soltado de sus hombros y ahora podía pararse derecha, sin agachar la cabeza. «¿Cuántos meses tienes?», preguntó una prima que no hablaba mucho. Daniela la miró y sonrió. «4. Son gemelos». Hubo un pequeño murmullo, esta vez más amable. Comentarios sueltos como «¡Qué padre!» o «Felicidades». Nadie era capaz de mirarla directamente por mucho tiempo, porque sabían que la habían juzgado, señalado, etiquetado, y ahora todo eso se les regresaba como un espejo incómodo. Julián le acarició la espalda con cariño, y Daniela decidió sentarse de nuevo. El temblor en las piernas todavía no se le quitaba, pero ahora era distinto. Era como una descarga que te queda después de saltar de un lugar alto. La comida siguió, pero el ambiente ya no era el mismo. Las conversaciones se volvieron más suaves, como si nadie quisiera levantar demasiado la voz. Leticia se la pasó checando el celular, fingiendo estar muy ocupada. Cada tanto lanzaba miradas de reojo, como si esperara que alguien la salvara del ridículo. Pero no había salvación. Su veneno esta vez no funcionó. Y lo peor, al menos para ella, fue darse cuenta de que nadie iba a salir a defenderla. Daniela, mientras tanto, comía despacio, sin prisa. Disfrutaba ese momento con una calma que no recordaba haber sentido jamás en esa casa. Después del postre, algunos se levantaron para ayudar a recoger. Daniela se paró también, más por costumbre que por ganas. Fue a la cocina con unos platos, y ahí se encontró sola con su mamá. El ambiente se puso tenso de inmediato. Su madre se acomodó el cabello como si quisiera ganar tiempo. «No sabía que estabas esperando bebés», dijo, sin mirarla. Daniela colocó los platos en la tarja y respondió sin voltear. «No le dije a nadie de la familia. No quería». Su mamá apretó los labios, como si eso le doliera. «No creas que no me importa», agregó en voz baja. Daniela respiró profundo. «No es eso. Es solo que aprendí a protegerme. Ya no necesito explicar lo que vivo». Su mamá no respondió. Daniela la dejó ahí y salió al patio. Julián estaba platicando con un primo de ella, relajado. Los niños corrían por ahí, riendo, ajenos a todo. La abuela seguía en su mecedora, viendo todo en silencio. Cuando vio a Daniela, le hizo otra seña con la mano. Ella se acercó y se sentó a su lado. «¿De verdad son gemelos?», le preguntó bajito. Daniela sonrió. «Sí, señora, 2 al mismo tiempo». La abuela soltó una risa pequeña, como un suspiro. «Eso es doble bendición, o doble desmadre, ya verás». Daniela se rió con ella. Por primera vez, su abuela sonaba más humana que en todas las navidades juntas. Se quedaron ahí unos minutos, en silencio. Luego la abuela la miró y le dijo: «No les hagas caso.
La gente habla mucho cuando no entiende el dolor ajeno. Daniela no sabía si eso era una disculpa o una verdad general, pero lo aceptó. No me importa lo que digan, dijo ella. Lo que más me dolía era que me lo creía. La abuela asintió despacio. Es lo que hacen. Te dicen algo tantas veces que acabas creyéndolo, aunque sea mentira. No dijeron nada más, pero con eso fue suficiente. No era perdón, ni reconciliación, pero era un pequeño puente entre el pasado y el presente. Al rato, empezó la despedida. Algunos ya se iban, otros se quedaban a ayudar con lo que faltaba. Julián le dijo a Daniela con una mirada que ya era momento de irse, y ella asintió. Fueron a despedirse. Unos abrazos fueron sinceros, otros fríos. Leticia ni se acercó. Se quedó en una esquina, tomando algo con su esposo, mirando todo como si no le importara. Daniela no le dio importancia. Ya no tenía ese poder sobre ella. Cuando salieron de la casa, Daniela soltó el aire como si hubiera aguantado la respiración por horas. Julián le abrió la puerta del coche y le dio un beso en la frente. ¿Estás bien?, le preguntó. Estoy mejor de lo que pensé que estaría, respondió ella, recostándose en el asiento. En el camino de regreso, no hablaron mucho, pero no hacía falta. El silencio ahora era tranquilo, no incómodo. Daniela miraba por la ventana y sentía que algo dentro de ella se había acomodado. No todo, pero sí una parte importante. Había vuelto a ese lugar con miedo, pero salió de ahí con fuerza que no sabía que tenía, y aunque todavía quedaban heridas, ya no eran cadenas, eran cicatrices, marcas de todo lo que había vivido, pero ahora también tenía algo nuevo, una vida creciendo dentro de ella, 2, en realidad, y eso, por sí solo, cambiaba todo. La noticia seguía flotando en el aire, aunque ya habían pasado varias horas desde que Daniela lo soltó frente a todos. La mayoría seguía comportándose como si no pasara nada, pero en realidad todos estaban inquietos. No era solo que estuviera embarazada, era que se lo había guardado, que lo dijo de golpe, de pie, con voz clara, delante de todos, justo cuando Leticia intentó humillarla como tantas otras veces. Eso fue lo que dolió. El silencio que vino después fue más fuerte que cualquier pelea. Leticia no pudo responder, no tuvo tiempo de reaccionar. Se quedó ahí parada, con el vaso en la mano, y esa cara de no saber si tragar saliva o salir corriendo. Daniela volvió a sentarse, pero no bajó la cabeza. Se sentía caliente por dentro, no de enojo, sino de adrenalina. El corazón todavía le latía rápido. Julián, sentado junto a ella, le apretó la pierna por debajo de la mesa, en señal de apoyo. Ella lo miró de reojo y sonrió apenas. Él le devolvió la mirada con orgullo. El resto de la familia trató de seguir la reunión como si nada hubiera pasado. Los niños seguían corriendo. Los adultos retomaron pláticas viejas. Alguien sacó el pastel, pero el ambiente ya no era el mismo. Algo se había roto, o más bien, algo se había acomodado por fin. Leticia se fue al rincón donde estaba su esposo y sus hijos. No volvió a acercarse. Se la pasó cuchicheando con su hermana menor, con cara de pocos amigos. Daniela la notaba de lejos, pero no le prestaba atención. Ya no, estaba ocupada en lo suyo, en no temblar, en sostenerse, en mantener la calma, aunque por dentro sentía que le daban ganas de llorar, pero no de tristeza. Llorar, porque por fin había podido hablar, porque por fin dejó de esconderse. A las 2 horas, Daniela le dijo a Julián que ya era momento de irse. Él asintió de inmediato. Fueron a despedirse. Su abuela le dio otro abrazo, fuerte, largo, como si por dentro también supiera que algo había cambiado. Su mamá no dijo nada, solo un «cuídate mucho, hija», y un beso en la mejilla. Daniela asintió y sonrió. Cuando estaban a punto de salir por la puerta, la voz de Leticia se escuchó desde el fondo, como si no pudiera aguantarse más. «Oye, Daniela». Todos voltearon. Ella se detuvo, sin girarse todavía. Leticia se acercó despacio, con esa sonrisa que ya no parecía tan segura. «Solo una pregunta. ¿Y estás segura de que son de Julián? Digo, después de todo lo que te pasó, uno nunca sabe». Lo dijo con voz suave, como si fuera un comentario inocente, como si no supiera que estaba tirando veneno directo. Pero esa frase fue lo que encendió todo. Daniela volteó despacio. Julián dio un paso al frente, pero ella lo detuvo con una mano. Quería responder ella. Necesitaba hacerlo. Caminó unos pasos hacia Leticia, no con rabia, sino con esa tranquilidad peligrosa que tienen las personas cuando ya no tienen miedo. Se le quedó viendo fijamente.
Todos en la sala dejaron de hablar. Hasta los niños callaron, como si hubieran sentido que algo fuerte iba a pasar. ¿Tú crees que después de todo lo que viví, me voy a prestar a un show como ese?, dijo Daniela sin levantar la voz. ¿De verdad te arde tanto que ya no tengas algo que usar en mi contra? ¿Que tienes que inventar cosas nuevas? Leticia se la quedó viendo, sin saber qué responder. ¿O qué?, siguió Daniela. ¿Te molesta que alguien a quien trataste como basura ahora esté feliz? ¿Eso te incomoda? ¿Que por más que lo intentaste no me pudiste destruir? Porque eso fue lo que hiciste, Leticia. Durante años, me echaste en cara cosas que ni te correspondían. Y ahora que se te acabó tu jueguito, no sabes qué hacer con tu vida. Da tristeza. En serio. Leticia se cruzó de brazos. Ay, ya, no te pongas dramática. Solo era una broma. Daniela sonrió. No fue una broma. Nunca lo fue. Pero ya no me afecta. Ya no. Y ahí vino la frase que cambió todo. No solo la reunión, sino el lugar que Daniela tenía en esa familia. Y si quieres saber si son de Julián, sí, son de él. Pero aunque no lo fueran, ¿sabes qué? Serían míos. Y eso es más que suficiente. Esa última parte hizo que todos se quedaran sin aire. No por lo que dijo en sí, sino por la seguridad con la que lo dijo. Era como si por fin todos vieran quién era Daniela en realidad. No la estéril, no la frágil, no la que se escondía, sino una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie. Leticia se quedó callada. No hubo risa, ni respuesta, ni burla. Nada. Solo bajó la mirada. Y eso, en ella, era como una derrota pública. Daniela se dio la vuelta, tomó la mano de Julián, y salieron de la casa. Nadie más dijo nada, ni una palabra. Solo se escuchó la puerta cerrarse detrás de ellos. Ya en el carro, Daniela se quedó en silencio unos segundos. Julián la miró, esperando a que dijera algo. Ella volteó y le dijo con una sonrisa cansada: «Eso me lo debía a mí misma desde hace años». Julián la abrazó y le dio un beso en la frente. «Y lo dijiste como una reina». Ella soltó una risa bajita, apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. No había sido fácil, pero lo había hecho. Y eso por sí solo ya era una victoria que nadie le iba a quitar. Esa noche, cuando llegaron a casa, Daniela no se quitó ni los zapatos. Dejó su bolso en el sillón, se sentó en la cama con la ropa todavía puesta y se quedó ahí, mirando al vacío. Julián salió de la cocina con un vaso de agua y se lo puso en las manos sin decir nada. Ella lo sostuvo, pero no tomó ni un trago. Sentía el cuerpo tan tenso, como si hubiera corrido una maratón. Tenía los músculos apretados, los pies calientes, la cabeza llena de voces, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella estaba increíblemente quieto, como si por fin hubiera cerrado una puerta que tenía años rechinando. Julián se sentó junto a ella y le pasó un brazo por los hombros. «No sé cómo te aguantaste todo este tiempo», le dijo en voz baja. Daniela respiró hondo y soltó el aire despacio. «Yo tampoco lo sé, pero ya estuvo». Se apoyó en él y por fin dejó que el cuerpo se aflojara. Cerró los ojos y dejó que el silencio se hiciera espacio entre los dos. No hizo falta hablar más. Julián la abrazó fuerte, como si pudiera sacarle el cansancio con los brazos. Daniela pensó en Leticia, en su cara al escuchar la noticia, en el momento exacto en que todo el veneno se le regresó encima. Y aunque no era de las que disfrutaba ver sufrir a otros, en el fondo, se sintió bien, porque por fin alguien la había escuchado, y esa vez no la hicieron callar. Al día siguiente, el celular de Daniela estaba lleno de mensajes. Unos eran de sus primas, otros de tías que apenas hablaban con ella, todos parecidos. «Qué sorpresa lo de tu embarazo, felicidades. No sabía nada, qué bendición. Si necesitas algo, aquí estoy». Daniela los leyó sin prisa, uno por uno, con una ceja levantada. Eran los mismos que durante años le hicieron comentarios crueles disfrazados de chistes, los mismos que se quedaban callados cuando Leticia la atacaba frente a todos. Ahora escribían como si nada hubiera pasado, como si siempre hubieran estado de su lado. Daniela no respondió ninguno, no por coraje, sino porque ya no sentía la necesidad de dar explicaciones. Solo contestó el de su prima Mariana, la única que nunca se burló de ella, la única que le ofrecía silencio respetuoso cuando la veía incómoda en las reuniones. «Gracias por estar ayer», le escribió. Mariana le contestó: «Fuiste valiente, estoy orgullosa de ti». Eso sí le sacó una lágrima, no por tristeza, sino porque alguien la había visto de verdad. Durante esa semana, Julián no la dejó sola ni un momento. Iban juntos a las consultas, a comprar cosas para la casa,
a las caminatas lentas que ahora hacían porque Daniela se cansaba más fácil. Él la trataba con un cariño que parecía no acabarse. Le hablaba a los bebés en voz baja, le ponía la mano en la panza cada vez que ella decía que sentía algo, aunque fuera un simple cosquilleo. Daniela a veces se sorprendía de lo mucho que lo amaba, y otras veces se preguntaba cómo había pasado tantos años creyendo que nunca merecería algo así. Una tarde, mientras estaban acostados viendo una película, Julián le preguntó si ya había pensado en nombres. Ella se rió. Ni sé si son niño y niña, 2 niños, 2 niñas, ¿y si son 3? Julián la miró con cara de susto. No digas eso ni de broma. Pero luego se rieron los dos. Daniela se acomodó en su pecho y dijo, yo solo quiero que vengan sanos, lo demás me da igual, y lo decía en serio. Después de todo lo vivido, cualquier cosa buena era suficiente. No necesitaba que todo fuera perfecto, solo real, tranquilo, sin más heridas. Pero aunque la casa era un refugio, el mundo de afuera no dejaba de moverse. Y entre todo eso, también estaba Leticia. Durante días no supieron nada de ella, hasta que una tarde, Julián le enseñó una historia en redes sociales. Era una foto donde Leticia salía con una sonrisa falsa, rodeada de otras primas, y con una frase escrita encima. Algunas fingen felicidad, otras la vivimos de verdad. Daniela se quedó mirando la pantalla unos segundos. No se enojó, no dijo nada. Solo le regresó el celular a Julián y se levantó para ir al baño. No tenía energía para meterse en ese tipo de provocaciones. Esa pelea ya la había ganado. Cualquier cosa que dijera Leticia ahora era solo ruido. Ruido de alguien que no supo qué hacer cuando por fin perdió el control sobre ella. Una noche, Daniela soñó con su padre. No hablaban, solo estaban en un parque, sentados en una banca. Él le ponía la mano en el hombro, y ella sentía que todo estaba bien. Al despertar, se quedó viendo el techo un rato largo. Pensó en todo lo que su papá se perdió por culpa de tantos enredos familiares. Él había fallecido hacía 4 años, y aunque no era el más expresivo, siempre fue el único que la trataba con respeto. El único que no le preguntaba cosas incómodas. A veces solo le decía, ¿estás bien? Y cuando ella decía que no, él se sentaba con ella sin presionar. En el fondo, Daniela sabía que su papá hubiera estado feliz por ella, y eso le daba paz. Una mañana, mientras desayunaban pan con café, Julián recibió una llamada. Era del número de Leticia. Daniela lo miró, y él puso el altavoz sin dudar. Bueno, se oyó la voz de Leticia, calmada, casi suave. Hola, Julián. ¿Podrías decirle a Daniela que me disculpo por el otro día? No quería que se pusiera así. Fue un mal momento, nada más. Daniela ni se inmutó, solo siguió comiendo. Julián la miró. Se lo digo, pero no esperes respuesta. No estás hablando con la misma Daniela de antes. Leticia se quedó callada un segundo. Lo sé. Y colgó. Julián soltó el celular en la mesa, y Daniela se limpió las manos con la servilleta. Qué flojera esa llamada, dijo. Julián se rió. Se nota que no la soportas. Daniela lo miró. No es eso. Es que ya no me afecta. Y eso debe darle más coraje que cualquier cosa que yo pueda decirle. Se levantó de la mesa, puso los platos en el fregadero y se quedó un momento mirando por la ventana. Afuera, el cielo estaba nublado, pero se veía tranquilo, igual que ella. Tranquila, pero con nubes. No todo estaba resuelto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía con lo que viniera. El celular sonó un miércoles al mediodía, justo cuando Daniela salía de su consulta. Había ido sola, como casi siempre. Julián estaba ocupado en una presentación importante en la agencia, y ella le había dicho que no se preocupara, que era una cita rutinaria, nada fuera de lo normal. Todo iba bien con el embarazo, los bebés crecían bien, y el doctor ya había dicho que probablemente serían niño y niña, aunque todavía no podía asegurarlo al 100%. Daniela salía contenta, con su carpeta bajo el brazo, pensando en qué iba a comer, cuando el celular vibró. Número desconocido. No le dio importancia, pero sonó otra vez, y otra. Al tercer intento contestó, por si acaso era algo urgente. «Bueno», dijo con tono neutral. Del otro lado, la voz no se presentó, no se disculpó, no se aclaró. Solo dijo una frase, seca, directa, como una bala. «¿Estás segura de que son de tu esposo?» Daniela se quedó congelada. No reconoció la voz, pero era de mujer. Tenía ese tono burlón disfrazado de duda, como si la pregunta fuera inocente, pero no lo era. Daniela no dijo nada, solo colgó. Se quedó parada a media banqueta, sintiendo que la sangre le bajaba hasta los pies.
Miró alrededor como si esperara ver a alguien observándola. Nadie, solo autos, peatones, gente ocupada en lo suyo. Se metió al coche, cerró la puerta con fuerza y respiró hondo. No iba a llorar, no por eso. Se repitió que no tenía sentido, que seguramente era alguien jugando, algún número equivocado, una estupidez sin importancia. Pero dentro de ella, una parte se encendió. Una parte que había aprendido a desconfiar, a ponerse alerta, a no confiarse nunca del todo. Guardó el teléfono, se abrochó el cinturón y arrancó. En casa, no dijo nada. Preparó la comida, comió en silencio. Vio algo en la tele sin poner atención. Pero en su cabeza, la llamada no se iba. Sonaba una y otra vez como eco. ¿Estás segura de que son de tu esposo? Esa pregunta, ese tono, no era casual. No era una broma, era una provocación. Y si alguien la quería hacer dudar, lo estaba logrando. No porque no confiara en Julián, sino porque ya conocía ese tipo de juego. Lo había vivido. Ese tipo de dudas no venían solas. Siempre traían algo detrás. Por la tarde, cuando Julián llegó, ella actuó normal. Lo abrazó, le preguntó cómo le fue. Se sentaron a ver una serie como siempre. Pero él la notó rara. Daniela no hablaba tanto como de costumbre. Estaba distraída, incómoda. Julián pausó la serie y le preguntó qué pasaba. Daniela dudó. Pensó en inventar algo, en decir que era cansancio, pero ya no estaba en edad de callarse lo que sentía. Así que se lo dijo. Me llamaron hoy. Una mujer, no sé quién. Me preguntó si estaba segura de que los bebés eran tuyos. Julián frunció el ceño al instante. ¿Qué? ¿Cómo que una mujer? ¿Qué número? Ella le mostró la llamada. Número desconocido. No habló más, solo eso. Y colgó. Él se quedó callado un momento. Luego dijo lo más obvio. Fue Leticia. Daniela se lo había imaginado también. Pero no quería lanzarse a señalar sin pruebas. ¿Tú crees? Julián se encogió de hombros. ¿Quién más diría algo así? ¿Quién más tiene interés en molestarte justo ahora? Tenía razón. Pero igual, Daniela no podía evitar sentir ese nudo feo en el pecho. Como si la duda, aunque pequeña, quisiera hacer raíz. Julián le tomó la mano. Escúchame bien. Tú sabes quién soy. Sabes lo que siento por ti. No dejes que nadie venga a ensuciar eso. Nadie. Daniela asintió, pero su mente seguía corriendo. Esa noche no durmió bien. Soñó cosas confusas. Veía sombras. Escuchaba voces que se burlaban. Se despertó sudando, con la respiración agitada. Julián dormía profundamente. Ella lo miró por unos segundos, tratando de encontrar algo, alguna señal. No encontró nada, solo la cara de siempre, tranquila, noble, honesta. Pero la incomodidad ya estaba ahí, no por él, sino por ella, por todo lo que venía arrastrando, por los años de sentirse rota, por los años de no sentirse suficiente. Al día siguiente, fue al trabajo como si nada. Sonrió, cumplió, tomó café con sus compañeras, pero en cuanto tuvo un descanso, llamó a Mariana. Sabía que si alguien podía ayudarla a pensar con claridad, era ella. Mariana contestó al tercer tono. ¿Todo bien?, preguntó al escucharle la voz medio apagada. Daniela le contó todo, desde la llamada hasta lo que sentía. Mariana escuchó sin interrumpir. Luego, con ese tono calmado que siempre tenía, le dijo: Dani, esto no es tu culpa. Están tratando de joderte porque no soportan verte feliz. Ya no pueden decirte estéril, entonces ahora buscan por otro lado. Daniela se quedó en silencio. Mariana siguió. Y si necesitas paz, hazte una prueba. Una de esas prenatales que dicen quién es el papá. No porque lo necesites, sino porque mereces estar tranquila. Esa idea le dio vueltas todo el día. Al principio le pareció exagerada. ¿De verdad tenía que hacerse eso? ¿No era suficiente confiar? Pero luego pensó que no era una cuestión de desconfianza, sino de cerrar la puerta a cualquier ataque futuro, a cualquier duda que alguien quisiera sembrar. Y también, siendo honesta consigo misma, era para calmar esa vocecita interna que a veces se le escapaba sin permiso. Por la noche, se lo propuso a Julián. Él se sorprendió, pero no se enojó. ¿Tú quieres hacerlo? Daniela asintió, para que nunca nadie más pueda venir a meter cizaña, para que si algún día esas niñas, o niños, preguntan, yo les pueda decir que lo enfrenté todo sin miedo. Julián se le acercó, le besó la frente y dijo: entonces vamos a hacerlo, para que no quede ni una duda en el aire. Y así fue. Pidieron la cita. Se hicieron los análisis. El doctor fue amable, claro, profesional. Daniela no estaba nerviosa por el resultado. Estaba nerviosa por todo lo que implicaba haber llegado a ese punto.
porque sabía que lo que realmente estaba en juego no era un resultado. Era su necesidad de no volver a sentirse vulnerable frente a nadie. Salieron de la clínica tomados de la mano. En el camino de regreso, Julián le dijo: «A partir de hoy, no vamos a vivir con miedo de lo que diga nadie, ni Leticia, ni tu madre, ni quien sea». Daniela sonrió. «No lo vamos a vivir, porque ya lo vivimos. Y ya basta». La clínica entregó los resultados una semana después. Daniela fue por ellos sola porque Julián tuvo que cubrir una junta urgente. En la recepción, le dieron el sobre cerrado, con su nombre escrito en marcador negro. Se lo guardó en el bolso sin abrirlo ahí. No tenía miedo del contenido, pero sí respeto por lo que representaba. Iba a tener una prueba física, concreta, que callaría cualquier voz malintencionada. Esa hoja era más que un papel, era su escudo, su verdad. Salió caminando despacio, mirando sus zapatos, respirando hondo. El sol pegaba fuerte, pero no le molestaba. Al contrario, le gustaba sentir el calor directo en la piel. Era una forma de recordarse que estaba viva, que estaba cambiando, que estaba empezando algo distinto. En el coche, puso música suave. Llegó a casa y se sentó en la mesa del comedor. Sacó el sobre, lo abrió con cuidado y leyó línea por línea. Como esperaba, los bebés eran de Julián. 99.99% de compatibilidad genética. Daniela cerró los ojos un momento. No sintió alegría como tal, sino alivio. No por ella, ni por Julián, sino por el hecho de que esa duda ya no tendría espacio. Al menos no uno que pudiera crecer. Le tomó una foto al documento y se la mandó a Julián con un solo mensaje: por si alguien necesita un trago de su propio veneno. Él le contestó con un emoji de aplausos y otro de un escudo. Esa noche cocinaron juntos. Pasta con salsa de tomate y mucho queso. Daniela se reía como hacía tiempo no lo hacía. Hicieron bromas sobre ponerle de nombre a uno de los bebés Antileticia. Julián decía que no lo veía tan mal. Daniela le lanzó un trapo de cocina. Entre risa y risa, sentía que la tensión se iba, poco a poco. Pero justo cuando pensaba que estaba ganando terreno en esa nueva etapa, apareció la siguiente señal de que el pasado no iba a dejarla avanzar tan fácil. 2 días después, Daniela recibió un mensaje desde una cuenta falsa, sin nombre, sin foto. Solo decía: «¿Y si Julián no es tan perfecto como crees?». Iba acompañado de una imagen borrosa, tomada desde lejos. Era Julián, sin duda. Estaba en la calle, hablando con una mujer, nada más. La imagen no tenía contexto, ni fecha, ni explicación. Solo eso. Pero bastó. Bastó para que el corazón se le acelerara. Bastó para que los pensamientos corrieran como caballos sin control. Durante media hora no supo qué hacer. Ni respondió, ni eliminó el mensaje. Solo lo miraba una y otra vez. Y luego, como si se lo estuviera guardando para después, se lo mandó a sí misma por correo. Por si acaso, por si todo explotaba, por si terminaba siendo verdad. Y ahí estaba la trampa. Ese por si acaso. Esa grieta que no venía de Julián, sino de todo lo que había vivido antes. Porque cuando pasas tanto tiempo esperando el golpe, cualquier sombra te parece una amenaza. Esa noche no dijo nada. Julián la notó distante. «¿Estás cansada?», preguntó. Daniela solo dijo que sí. Se acostaron. Él se durmió rápido. Ella no. Se quedó mirando el techo, apretando la imagen en su cabeza. No tenía sentido. Podía ser cualquier cosa. Julián hablaba con mujeres todo el tiempo. En la agencia, en la calle, en la tienda. Pero la duda estaba ahí, como una piedrita en el zapato. Y aunque no la hacía caer, sí le fastidiaba cada paso. Al día siguiente, fue a la agencia de sorpresa. Llevó unos panes, como solía hacer a veces. Saludó a todos, abrazó a una de las chicas que siempre le caía bien y se asomó a la oficina de Julián. Él la recibió con esa sonrisa que nunca cambiaba. Daniela lo observó, atenta a todo, su tono, su mirada, su forma de pararse. Nada raro, todo era normal, pero eso no le quitaba la inquietud. Cuando salieron de la oficina y se quedaron un rato a solas, Julián le acarició la panza y le preguntó si ya sentía las pataditas. Daniela lo miró y dudó. Por un segundo pensó en enseñarle la foto, en contarle del mensaje, pero algo la detuvo. Tal vez era miedo a escuchar una respuesta que no quería, o tal vez solo quería más tiempo antes de enfrentarlo. Así que no dijo nada. Le sonrió, le dijo que solo fue a saludar y se despidió con un beso. En el coche, se sintió culpable, por desconfiar, por no decir nada, por dejar que una foto borrosa la pusiera así, pero también se sintió cansada de siempre tener que andar alerta,
de nunca poder soltar por completo. Quiso llamar a Mariana, pero no tenía fuerzas para hablar. En lugar de eso, abrió el navegador y buscó ¿cómo saber si te están siendo infiel sin pelear? Cerró la pestaña de inmediato. Se sintió ridícula. Julián no le había dado motivo, pero la desconfianza era como un fantasma. No necesitaba pruebas, solo necesitaba espacio. Esa noche, Julián cocinó y puso música. Daniela ayudó, sonrió, se esforzó en hacer todo normal, pero adentro, algo ya no estaba igual. No con él, con ella, con lo que estaba sintiendo, con la idea de que, incluso con todo lo que había enfrentado, todavía había partes de su pasado que no había sanado. Álvaro, su exmarido, había sido infiel, muchas veces, y aunque eso ya era cosa del pasado, las marcas seguían ahí, no se borraban solo por estar con alguien mejor, y eso la frustraba. Se acostaron. Julián se quedó dormido. Daniela agarró el celular otra vez, abrió el mensaje, vio la foto, volvió a mirar, y esta vez se atrevió a hacer zoom. Entonces notó algo que no había visto antes. En la esquina inferior derecha, se reflejaba una parte de una vidriera de una cafetería, y en esa vidriera se leía parcialmente el nombre del local. Lo buscó en mapas. Era un café que quedaba justo a la vuelta de la agencia. Entonces supo que sí, era reciente, pero también supo que si quería respuestas, tenía que dejar de imaginar. Al día siguiente, fue al café. Habló con el encargado. Le pidió, con respeto, si podía confirmar si esa mujer era clienta frecuente. Él se quedó pensando y dijo que sí, que era una chica que vendía productos de limpieza y pasaba seguido. A veces ofrecía convenios con negocios. Daniela le agradeció y salió del lugar. Respiró. Una parte de ella se relajó, otra, todavía no. Pero lo que más le pesaba no era la foto, era no saber quién la había mandado. Y esa pregunta, la que la dejó sin dormir esa noche, fue: ¿quién quiere seguir viéndome caer? Daniela despertó con los ojos hinchados. No había llorado, pero sí había pasado horas mirando al techo, dándole vueltas a la misma idea. Alguien la estaba atacando desde las sombras. Lo de la foto no fue un error, no fue una confusión, fue intencional. Alguien buscaba debilitarla. No sabían cómo, pero sabían por dónde. Y lo peor era que estaba funcionando. Había dudado, había sentido miedo. Y eso era justo lo que esa persona quería. Se levantó, se duchó sin prisa y se preparó un café. Mientras lo tomaba, abrió su laptop y buscó de nuevo el mensaje. Ya no estaba. La cuenta había sido eliminada, como si nunca hubiera existido. Cerró los ojos y apretó los dientes. No tenía pruebas, pero todo apuntaba a Leticia. Nadie más tenía ese nivel de malicia. Nadie más sabía exactamente cómo tocarle las heridas, pero si iba a acusarla, necesitaba algo más que suposiciones. Después del desayuno, llamó a Mariana. Esta vez no pensaba guardarse nada. Le contó lo de la imagen, lo del mensaje, lo del café. Mariana la escuchó con atención y al final le soltó una pregunta que le quedó retumbando en la cabeza. ¿Y ya pensaste que esto no se va a detener solo? Daniela se quedó en silencio. Mariana tenía razón. El pasado no se iba a quedar quieto solo porque ella quisiera seguir adelante. Si alguien la estaba persiguiendo, no iba a parar hasta destruirla. O al menos, hasta intentarlo. Esa misma tarde fue a la clínica donde se había atendido todo el embarazo. Pidió hablar con la doctora. Le explicó lo que estaba pasando, que sentía que alguien estaba tratando de acceder a su información médica, que no tenía pruebas, pero quería tomar precauciones. La doctora, seria pero empática, le dijo que su expediente estaba seguro, pero que iba a verificar si alguien fuera del personal autorizado había accedido a su cuenta. Tomó nota, prometió avisarle. Antes de irse, Daniela hizo una pausa en la recepción. Se quedó mirando el mostrador, como dudando. Luego se acercó y preguntó: ¿aquí trabaja alguien que conozca a Leticia Salazar? La recepcionista levantó la mirada y pensó unos segundos. ¿Leticia Salazar? ¿La que trabaja en el juzgado? Daniela asintió, sorprendida de que lo supiera. Ah, sí, claro. Ella es prima de Mónica, la chica de laboratorio. Daniela tragó saliva. Mónica, la que le sacaba sangre en cada cita, la que siempre tenía una sonrisa amable, la que parecía no romper un plato. Daniela agradeció, salió del lugar y se quedó en la banqueta, con el corazón golpeándole el pecho. Todo empezaba a tener sentido. Volvió a casa con una decisión tomada. Ya no iba a quedarse sentada esperando el siguiente golpe. Se sentó con Julián en la sala y le contó todo. Lo de la imagen, el mensaje, la visita al café,
La conexión con Mónica. Julián la escuchó serio, sin interrumpir. Cuando terminó, él no preguntó por qué no se lo había contado antes. No se molestó. Solo le dijo: «Entonces hay que hacer algo ya». Ella asintió. «Quiero hablar con alguien que sepa de esto. Un abogado o una abogada. Y necesito proteger mi expediente. Cambiar de clínica si es necesario». Julián hizo un par de llamadas. Un amigo suyo conocía a una abogada que manejaba casos delicados. Se llamaba Teresa Vázquez. Al día siguiente, tenían cita con ella. Teresa era joven, firme, con una mirada que no se dejaba engañar. Escuchó toda la historia sin interrumpir. Tomó notas, hizo preguntas directas. Al final, fue clara. Lo que están haciendo es acoso. Es invasión de privacidad. Si se confirma que alguien accedió a tus datos médicos sin permiso, podemos denunciar. Y si los mensajes siguen, también podemos rastrear la IP con ayuda de las autoridades. Daniela la miró con una mezcla de miedo y esperanza. Nunca había ido tan lejos. Nunca había pensado en denunciar a nadie, pero ahora todo era distinto. Estaba embarazada. No iba a permitir que nadie amenazara esa etapa de su vida. Teresa le pidió las fechas, capturas, nombres, todo. No necesitamos tener una montaña de pruebas. Solo necesitamos una entrada, algo que las conecte. Daniela prometió reunir todo. Esa noche, por primera vez en semanas, Daniela durmió profundamente. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque por fin sentía que estaba haciendo algo. Ya no estaba huyendo, ya no estaba escondiéndose. Se despertó con una sensación distinta, más fuerte, más segura. Le mandó un mensaje a Mariana. «Ya empecé. Gracias por empujarme». Mariana le contestó con un simple «Te lo dije». 3 días después, recibió una llamada de la clínica. Era la doctora. La voz era tensa. «Daniela, hicimos una revisión interna. Hubo un acceso a tu expediente desde una cuenta que no debería tener permiso. Ya reportamos el incidente. Era alguien de laboratorio. La chica ya no trabaja aquí». Daniela sintió cómo se le apretaba el estómago. «¿Mónica?», preguntó. La doctora no respondió de inmediato, pero el silencio fue suficiente. «La dirección ya está tomando medidas. Y si necesitas una copia completa de tu expediente para trasladarte a otra clínica, podemos ayudarte». Colgó y llamó de inmediato a Teresa. Le contó todo. La abogada le pidió los nombres completos, las fechas, los detalles. «Esto nos ayuda mucho. Es prueba directa de lo que sospechabas». Julián, que estaba a su lado, soltó: «Esto ya no es un juego. Esto va en serio». Daniela lo miró y dijo en voz baja: «Siempre fue en serio. Lo que pasa es que yo no lo quería ver». Por la noche, se sentaron los dos en la sala, con los documentos sobre la mesa. Julián puso una playlist suave, como para no cargar el ambiente. Daniela hojeaba su expediente médico, ahora bajo su control. Cada hoja era una muestra de todo lo que había luchado, todo lo que había avanzado. Pero también era la prueba de que, por más que intentara dejar atrás su historia, alguien seguía intentando ensuciarla. Esa noche, antes de dormir, Daniela escribió en su libreta, esa donde anotaba todo desde que empezó el embarazo: «Hoy decidí no tener miedo. Si alguien quiere seguir revolviendo mi pasado, que se prepare, porque ahora sí estoy lista para defender mi presente». El ataque de Leticia no fue frontal. No gritó, no mandó amenazas por mensaje, no la enfrentó cara a cara. Leticia era otra clase de persona. Era de las que saben usar el silencio como cuchillo y la sonrisa como trampa. Daniela lo supo desde que Mariana le mandó una captura de un grupo familiar donde Leticia escribió algo que no mencionaba su nombre. Pero era más que obvio. Es tan fácil fingir felicidad cuando se tiene la vida armada sobre mentiras, pero la verdad siempre sale, tarde o temprano. Daniela leyó el mensaje 3 veces, sin sentir nada al principio. Luego vino el coraje, no por el texto en sí, sino por el cinismo. Mariana le escribió de inmediato: «Eso fue para ti». Todo el grupo lo entendió así. Daniela solo respondió con un emoji de ojos en blanco. Ya no quería entrar en discusiones inútiles, pero el sabor amargo estaba ahí, y duró más de lo que quería admitir. Al día siguiente, otra prima le escribió en privado para decirle que Leticia había ido a una comida y había estado diciendo que Daniela se había embarazado por inseminación artificial, que Julián no puede tener hijos, que todo es show para llamar la atención, dijo la prima en el mensaje. «Solo te aviso porque lo está diciendo como si fuera verdad». Daniela sintió cómo el estómago se le revolvía. La misma historia otra vez, gente hablando sin saber, gente repitiendo lo que querían creer. Esa parte de su historia, la de los tratamientos, las hormonas, las pruebas,
Había sido dolorosa, íntima, real. No era algo que alguien pudiera usar como burla. Pero Leticia no tenía límites. Si no podía destruirla con el pasado, lo intentaría con el presente. Y ahora no solo hablaba mal de ella, también estaba incluyendo a Julián. Eso era otra cosa. Julián se enteró por Mariana, que ya empezaba a estar más metida en el problema de lo que le gustaría. Cuando Daniela llegó a casa esa tarde, lo encontró sentado en el comedor, con el teléfono en la mano y una cara de fastidio que nunca le había visto. ¿Todo bien?, preguntó ella. Leticia está diciendo que soy estéril, respondió él sin rodeos. Daniela se sentó frente a él. Ya me lo dijeron. Lo dijo en una comida. Está desatada. Julián negó con la cabeza, sin entender. ¿Qué gana con esto? ¿Qué necesidad? Daniela apretó los labios. No es por mí, es por ella. No soporta no tener el control. Siempre ha sido así. Julián la miró con preocupación. ¿Y qué quieres hacer? Daniela lo pensó unos segundos. Nada todavía. Pero si sigue, la voy a confrontar. Julián no estaba de acuerdo del todo. Es justo lo que ella quiere. Verte alterada, hacerte quedar mal. Daniela asintió. Lo sé, pero hay límites. Y esta vez ya los cruzó. Durante los siguientes días, Daniela recibió más alertas. Mariana le mandó audios donde Leticia decía cosas como: si yo quisiera, podría decir todo lo que sé de ella, pero me da flojera. Ya bastante tiene con su farsa. Otra tía le escribió un mensaje con doble cara. No te dejes, hija. Tú sabes quién eres. Pero al final del mismo mensaje le soltó. Aunque también, si todo fue por tratamiento que tiene, nadie debería avergonzarse de eso. Daniela leyó esa última línea con los dientes apretados. No era apoyo. Era juicio disfrazado de consejo. Fue en ese momento cuando tomó una decisión. Hablar directamente con Teresa, la abogada. Ya no quería esperar a que Leticia cruzara otra línea. Ya no quería que todo se quedara en «se dijo» o «me contaron». Quería protegerse legalmente. Quería saber si ya había forma de actuar. Teresa la recibió en su oficina, con esa calma que le daba seguridad. ¿Tienes audios? ¿Capturas? ¿Testigos? Daniela sacó su celular, abrió carpetas, mostró todo lo que Mariana le había pasado. Teresa tomó nota. Esto es útil, pero si quieres que esto se detenga, hay que hacerle llegar un aviso. Formal. Un documento que le diga que si sigue hablando de ti o tu familia, vas a tomar acciones legales. Daniela dudó unos segundos. ¿No se va a ver como que me estoy exagerando? Teresa fue directa. No, se va a ver como que estás harta. Y eso, Dani, está bien. Tienes derecho a estar harta. Esa frase le cayó como agua fría, porque era verdad. Estaba harta, cansada de aguantar, de dejar pasar, de ser la que pone la otra mejilla. Aceptó. Teresa redactó una carta legal. No una demanda todavía, pero sí un aviso serio. Esto no es un juego. Si vuelve a hacer un comentario, queda bajo advertencia. El documento fue entregado por mensajería directa, con acuse de recibo. Leticia lo firmó, según le avisaron, y no respondió nada. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Daniela sabía que eso no significaba que había ganado, pero al menos, ahora ya no estaba en desventaja. Ya no era solo ella contra los chismes. Ahora tenía algo real que la respaldaba. 2 días después, Leticia apareció de nuevo, como era de esperarse. Esta vez no en redes, sino en un comentario suelto durante otra reunión familiar. Mariana estaba ahí. La escuchó decir: «Uy, ahora hasta abogados andan mandando. Hay gente que no sabe tomar una broma». Daniela no se enojó cuando Mariana le contó. Solo respiró hondo. Es su forma de sacarse la espina. No puede hacer más. Mariana se rió. Se ve que le dolió. Eso fue lo mejor que hiciste. Esa noche, Julián le preparó chocolate caliente. Daniela lo tomó sentada en el sillón, con una cobija sobre las piernas y las piernas sobre las de él. ¿Sabes qué es lo raro?, le dijo. Que aún con todo esto, me siento más tranquila que nunca. Julián le acarició el cabello. Es porque por fin dejaste de callarte. Te defendiste, y eso se nota. Daniela asintió. Y no me voy a detener. Daniela no lo vio venir. Esa tarde no tenía idea de que Julián estaba cargando algo. Todo parecía normal. Él llegó del trabajo, le dio un beso en la frente, le preguntó cómo se sentía. Ella le contó que los bebés no habían parado de moverse en la mañana, y Julián se agachó a hablarles como hacía siempre, poniéndose al nivel de la panza como si fueran cómplices. Luego prepararon algo rápido de cenar, se sentaron en el sillón, vieron un capítulo de la serie que ya casi terminaban, y cuando todo parecía tranquilo, él apagó la tele, se quedó en silencio unos segundos y soltó:
tengo que decirte algo. Daniela lo miró sin entender. Su primera reacción fue el susto. ¿Qué pasó? Julián tomó aire. No la miró directo a los ojos. Es algo que debí decirte desde hace tiempo, pero no lo hice porque tenía miedo de arruinar lo que habíamos construido. Y ahora, con todo lo que está pasando, siento que ya no puedo seguir callándolo. Daniela no dijo nada, solo esperó, con el pecho apretado. Su cuerpo se tensó. Sintió como el aire se le iba, y no sabía por qué, pero algo le decía que lo que venía no era cualquier cosa. Julián la miró por fin. Antes de conocerte, tuve una relación. Nada serio, o eso pensaba yo. Fue muy rápida. Nos vimos un par de meses. Ella se fue de la ciudad y no volvimos a hablar. Daniela seguía en silencio. No lo interrumpía, no lo juzgaba, solo escuchaba, pero por dentro su corazón ya estaba galopando. Julián siguió. 1 año después, me enteré de que había tenido un hijo, y que decía que era mío. Daniela sintió una punzada en el estómago, no por celos, no por rabia, por sorpresa, por la forma en que esa verdad la agarraba desprevenida. Julián bajó la mirada, me buscó, me pidió dinero, pero nunca me permitió acercarme al niño. Decía que era mi responsabilidad, pero no dejaba que lo conociera. Me hizo la vida imposible durante meses. Luego, de la nada, desapareció otra vez. Años después me enteré que perdió la custodia por negligencia. El niño quedó con sus abuelos. Traté de contactarlos. Nunca me respondieron. No insistí. No porque no me importara, sino porque no sabía cómo. Y cuando te conocí, no quise que eso se interpusiera. Fui un cobarde. Daniela parpadeó varias veces. No supo qué decir. No gritó. No se levantó. Solo se quedó ahí, digiriendo todo. ¿Y si ese niño es tu hijo?, preguntó al fin, con voz baja. Julián asintió. No lo sé. Nunca hubo prueba. Nunca me dejó hacerla. Pero si lo es, y algún día aparece, yo me voy a hacer responsable. No quiero esconderme más. Daniela se recargó en el respaldo del sillón. Sentía que la cabeza le daba vueltas. Había estado tan enfocada en sus propios fantasmas que no se imaginaba que Julián tuviera los suyos. Pasaron unos minutos en silencio. Ella lo miró y preguntó lo que no podía callarse. ¿Por qué me lo dices justo ahora? Julián respondió sin titubear. Porque no quiero que alguien más te lo diga. Porque Leticia está buscando por todos lados. Y si alguien escarba, esto podría salir, y tú mereces saberlo por mí. Daniela se sintió atravesada por esa frase. Porque sí, era cierto. Si Leticia llegaba a encontrar algo así, lo usaría como dinamita. Pero que Julián lo admitiera antes, que no lo negara, que lo pusiera sobre la mesa con todo y miedo, también hablaba de su forma de amar. Esa noche no se dijeron mucho más. Se fueron a dormir en silencio, pero sin distancia. Julián la abrazó por detrás, como cada noche. Daniela tardó en dormir, pero no por enojo. Era más bien que necesitaba ordenar sus ideas. El Julián que conocía seguía siendo el mismo. Ese pasado no lo convertía en otro hombre, pero sí abría una puerta que ella no esperaba. Una puerta que quizás, algún día, se abriría de verdad. Al día siguiente, lo primero que hizo fue llamar a Mariana. Le contó todo, sin maquillar nada. Mariana la escuchó con atención. ¿Y tú cómo estás?, preguntó cuando Daniela terminó. No sé, respondió ella. No me siento traicionada, pero tampoco estoy bien. Mariana suspiró. Es válido. Nadie quiere descubrir sorpresas en medio de un embarazo, pero también hay que ver cómo lo manejó. Pudo haberte mentido para siempre. No lo hizo. Daniela asintió. Eso es lo que me tiene confundida, que no me siento con ganas de pelear, solo triste. Después del almuerzo, Julián le escribió desde el trabajo. Si quieres que hablemos más, estoy aquí. Si necesitas espacio, también. Daniela leyó el mensaje varias veces. Luego respondió. Cuando salgas, ven directo. Cocino algo. Hablamos. Esa tarde hizo arroz, carne asada y ensalada de nopales. Quiso sentirse ocupada. Julián llegó puntual. Se saludaron con un beso corto. No forzado, pero sí contenido. Durante la cena hablaron poco. Hasta que él soltó. No quiero que pienses que te oculté algo porque no confío en ti. Fue miedo. El miedo más estúpido que he sentido en mi vida. Daniela lo miró, sin lágrimas. Yo también oculté cosas. No fui honesta desde el principio. Yo vivía con miedo, y me costó mucho confiar. No te juzgo. Solo que ahora tengo que procesarlo, porque tengo 2 vidas creciendo en mí, y quiero saber que no va a venir nadie a desestabilizar eso. Julián le tomó la mano. Si llega a pasar algo, lo vamos a enfrentar juntos. Lo juro. Ella no respondió, pero no soltó su mano.
Esa noche no durmieron abrazados, cada quien en su lado, aunque en la misma cama. No por enojo, sino porque a veces el amor también necesita aire. Daniela se quedó despierta más tiempo que de costumbre. Pensó en ese niño, pensó en si tenía su misma edad, pensó en lo que significaría que un día tocara la puerta. No era miedo, era incertidumbre, y con eso se quedó dormida. La noticia se soltó sin aviso, como todo lo que explota de pronto. Fue en una comida familiar organizada por la abuela, en su casa, otra vez. A Daniela no le gustaba ir, pero esa vez su mamá insistió. Va a estar más tranquila, hija. La abuela no quiere pleitos, solo quiere verlos juntos. Julián la miró y esperó a que decidiera. Daniela dudó, respiró hondo y dijo que sí, no por gusto, sino porque quería cerrar ciclos, o al menos demostrar que ya no tenía miedo de estar ahí. Llegaron con tiempo, bien vestidos, tranquilos. Daniela de negro con una blusa suelta que disimulaba su panza que ya no era tan pequeña, y Julián con una camisa clara arremangada hasta los codos. Al entrar, varios saludaron con sonrisas forzadas. Las miradas iban directo al vientre de ella, pero nadie se atrevía a comentar demasiado. Mariana fue la primera en acercarse. «Te ves bien», le dijo con sinceridad. «Gracias. Ya me siento más fuerte», respondió Daniela. Leticia estaba, claro, sentada al fondo del patio, riéndose fuerte, contando algo a dos primas que se reían más por compromiso que por gracia. Cuando vio llegar a Daniela, bajó la voz, pero no se levantó, no la saludó, solo hizo como si no la hubiera visto. Daniela tampoco se acercó. No venía a eso. La abuela estaba en su silla de siempre, con un rebozo viejo y una taza de té en las manos. Cuando vio a Daniela, le sonrió de verdad. Le pidió que se acercara. «¿Cómo siguen los bebés?», preguntó en voz bajita. «Bien, abue. Ya se mueven mucho». La señora le tocó la panza con cuidado. «Me alegra. Se te ve distinta». Daniela asintió. No dijo más. Se quedó un rato a su lado, hasta que alguien desde la cocina gritó que la comida estaba lista. Todos se acomodaron en mesas largas, servilletas de colores, platos humeantes, refrescos abiertos. El ambiente parecía en calma, pero era esa calma tensa, como cuando todos están esperando que algo pase. Daniela lo sentía en el aire, lo conocía demasiado bien. Julián le agarró la mano por debajo de la mesa. Ella se la apretó. «¿Estás bien?», le preguntó bajito. «Sí, pero algo se viene». Julián la miró fijo. Él también lo sentía. Y no se equivocaron. Fue la tía Socorro quien rompió todo. A media comida, con voz fuerte y tono sobreactuado, dijo: «Bueno, ya que estamos todos aquí, creo que hay algo que se debe hablar, porque no es justo que sigamos con esta tensión cada vez que nos reunimos». El tenedor de Daniela se detuvo a medio camino. Todos voltearon a verla a ella, y luego a Leticia, que en ese momento levantó una ceja y sonrió con descaro. «Yo no tengo nada que decir, tía», soltó Leticia, fingiendo sorpresa. «¿Segura?», respondió Socorro, «porque me llegó un chisme muy feo, y si es verdad, quiero aclararlo aquí, enfrente de todos». Leticia se encogió de hombros actuando. «Pues no sé qué te llegó». La tía Socorro se enderezó y soltó la bomba. «Que has estado esparciendo que Daniela no está embarazada de Julián, sino que pagó una inseminación, y que él no puede tener hijos». El silencio fue brutal. Nadie respiró. Leticia soltó una risa seca. «Ay, por favor, ¿es en serio? ¿Eso te llegó como chisme?» Era una broma entre primas. Mariana intervino de inmediato. «Tú no hiciste una broma. Tú andas diciendo eso desde hace semanas. A mí me lo contaron». «Lo estás diciendo como si fuera verdad». Leticia cambió de color. «¿Tú también vas a empezar?» Socorro no se detuvo. «No es solo Mariana. También lo dijo la tía Nora. Y la hija de Teresa lo escuchó en la tienda. ¿Quieres que siga?» Leticia se levantó de la silla. «Ah, ya. ¿Ahora me van a juzgar todos por hablar?» Daniela también se levantó. Su voz fue clara, sin gritar. «No es por hablar, es por mentir, por meterte con algo que no te incumbe, por no saber parar». Leticia la miró con rabia. «Ay, no te hagas la víctima. Desde que estás embarazada te crees intocable». Daniela se acercó 2 pasos. «No me creo nada, pero lo estoy. Y es de Julián, y tengo pruebas médicas que lo confirman. ¿Quieres que las saque?» Leticia parpadeó, desubicada. No esperaba eso. Julián se levantó también. «Ya basta. Esto no es un juicio, pero sí es una advertencia. Si vuelves a mencionar nuestro nombre, si vuelves a inventar algo más, no vamos a responder con palabras. Ya tienes una notificación legal. La próxima será una denuncia.
La abuela golpeó su bastón contra el piso. Todos la voltearon a ver. «Ya basta», dijo fuerte. «Esta casa no es para que se insulten. Y tú, Leticia, si no sabes respetar, no vengas más». Eso sí fue un golpe, porque nunca, en todos los años, la abuela había levantado la voz así. Leticia abrió la boca, pero no dijo nada. Tomó su bolsa, caminó hacia la salida y se fue sin mirar a nadie. Nadie la detuvo. Nadie le pidió que se quedara. Nadie la defendió. El silencio que quedó fue largo, pesado. Luego alguien tosió, otro siguió comiendo, y poco a poco, la comida continuó como si nada. Pero no era como antes. Algo se había roto, o algo se había expuesto. Por fin, todo estaba claro. Daniela se sentó de nuevo. Julián le acarició la espalda. Mariana la miró desde el otro lado de la mesa y le guiñó un ojo. Daniela sonrió, por primera vez en mucho rato. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin alguien más habló. Por fin, no tuvo que defenderse sola. Daniela pensó que después de lo que pasó en la comida familiar, Leticia se detendría, que al menos bajaría el nivel, que el silencio de todos, la llamada de atención de la abuela y la notificación legal serían suficientes para hacerla retroceder. Pero no, Leticia no era de las que se rinden fácil. Era como una llama que, en lugar de apagarse, se hacía más peligrosa cuando le echaban agua, y esa misma semana lo dejó claro. Todo empezó con algo que, a simple vista, parecía una casualidad. Daniela estaba revisando unos correos en su computadora cuando recibió una notificación extraña del sistema de la clínica donde estaba llevando su embarazo. Era un mensaje automático. Se ha accedido recientemente a su expediente médico. Daniela frunció el ceño. Ella no había entrado a nada, y hacía pocos días que había pedido la copia física con todo su historial. No tenía por qué haber actividad nueva. Abrió la aplicación. Se dirigió al historial de acceso, y ahí estaba. Una entrada registrada con fecha de ese mismo día, por la mañana. Un ingreso hecho desde otro usuario. No decía el nombre, solo un código. Pero Daniela ya sabía lo que eso significaba. De inmediato marcó a la clínica. Pidió hablar con la directora. No aceptó pretextos. Le explicó lo que había recibido. Exigió saber quién había accedido. La directora la atendió, nerviosa. Pidió tiempo para investigar. No debería pasar esto, señora Daniela. La información de los pacientes es confidencial. Daniela no respondió. Solo apretó la mandíbula. Por dentro, sentía una mezcla de rabia, miedo e impotencia. Colgó. Caminó por la sala durante varios minutos. Su panza le recordaba que no podía dejarse consumir por la tensión, pero su cabeza no paraba. Si alguien estaba entrando a su expediente otra vez, era porque quería algo más. No bastaba con los rumores, ni con las indirectas. Ahora querían meterse directo a lo más íntimo. Daniela sabía que el único motivo para entrar ahí era buscar algo que pudiera ser usado en su contra. ¿Qué querían ahora? ¿Modificar algo? ¿Robar información? ¿Inventar alguna irregularidad? Esa tarde, llamó a Teresa, la abogada. Le contó lo ocurrido, paso a paso. Teresa escuchó con atención, y luego fue directa. «Dani, ya no estamos hablando de un ataque personal. Esto ya es un delito grave. Y si esto sigue, hay que meter una denuncia formal, no una advertencia. Tienes que protegerte». Daniela asintió, aunque del otro lado del teléfono. «No quiero que esto le afecte a los bebés», murmuró. «Por eso mismo tenemos que actuar», respondió Teresa. «Porque si tú te caes, todo lo demás se cae contigo». Julián llegó esa noche y la encontró seria, mirando por la ventana, con una libreta en las manos. Ella le contó todo. Él se quedó callado un momento. Luego agarró el teléfono. «Voy a pedirle a un amigo que me ayude. Trabaja en seguridad informática. Tal vez puede rastrear de dónde vino ese acceso». Daniela no se opuso. Ya no se trataba de orgullo. Era defensa pura. 3 días después, el amigo de Julián confirmó algo que terminó de sacudirlos. El acceso al expediente se había hecho desde un dispositivo registrado con una IP asociada al juzgado donde trabajaba Leticia. No había nombres, pero la ubicación era clara. Daniela sintió que el corazón se le apretaba. Ya no eran suposiciones, ya no eran chismes, era prueba real. Teresa les aconsejó actuar con estrategia. No hagan nada aún. Esperen que la clínica les confirme quién fue el usuario. Cuando lo tengan por escrito, podemos presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Daniela asintió, pero el tiempo de espera se le hizo eterno. Dormía mal, se despertaba con sobresaltos.
Tenía pesadillas con papeles falsificados, con doctores traicionándola, con gente susurrando su nombre en pasillos oscuros. Sabía que eran sueños, pero igual se le quedaban pegados al cuerpo todo el día. Y como si eso fuera poco, llegó lo peor. Un sobre, de papel amarillo, sin remitente, sin timbres postales. Lo dejaron en el buzón. Julián lo encontró al salir por el periódico. Se lo llevó a Daniela, que lo abrió sin pensarlo mucho, creyendo que era alguna promoción. Pero no, era una fotocopia, una sola hoja. Un documento médico falsificado donde decía que Daniela había recibido tratamiento hormonal por trastorno psicológico relacionado con embarazo imaginario. Al pie, una firma falsa del médico de cabecera. El papel parecía real, pero no lo era, y solo con leerlo, Daniela sintió que se le aflojaban las piernas. Se sentó, respiró, no lloró, no gritó, pero se quedó en silencio largo, con el documento entre las manos. Julián la observaba sin saber qué decir. «Ya no es un juego», murmuró Daniela. «Esto es otra cosa». Julián se sentó junto a ella. «Están desesperados», dijo. «Esto es lo que hacen cuando ya no tienen otra forma de hacer daño». Esa noche llevaron el documento a Teresa. Ella lo examinó y frunció el ceño de inmediato. «Esto es falsificación de documentos. Y si alguien lo está repartiendo o tiene la intención de usarlo contra ti, está en problemas serios». Les pidió que guardaran todo. El sobre, la hoja, las huellas digitales si era posible. Iban a presentarlo todo junto con la denuncia por acceso no autorizado al expediente. Pero Daniela no estaba tranquila. Sentía que había más, que Leticia no había actuado sola, que había alguien más metido, alguien que le daba acceso, alguien que pasaba información, alguien que tal vez trabajaba desde adentro. Lo sentía en la piel, en el instinto, esa sensación que no tiene lógica pero que nunca falla. Al día siguiente, volvió a la clínica. Habló con una enfermera que siempre le había caído bien. Con voz baja, casi en secreto, le preguntó si Leticia conocía a alguien más ahí. La enfermera dudó, luego se acercó y le dijo al oído: «Su ex, Álvaro, vino hace como un mes. Dijo que quería información para apoyar un caso legal. Preguntó por tu expediente, pero no se lo dimos». Daniela sintió como todo le cayó encima de golpe. Álvaro, su ex, el que se había ido sin mirar atrás, el que había rehecho su vida en silencio. ¿Qué tenía que ver él ahora? Daniela no sabía si estaba más sorprendida, enojada o asustada. Álvaro. Escuchar ese nombre otra vez después de tanto tiempo fue como un golpe seco al pecho. No por amor, porque ya no sentía nada por él, pero sí por lo que representaba. Su historia con Álvaro había sido una mezcla de ilusiones rotas y humillaciones silenciosas, y ahora, después de años, aparecía otra vez, metido en algo que no entendía, preguntando por su expediente como si tuviera algún derecho. Daniela salió de la clínica con las manos frías. Llamó a Julián de inmediato. Le contó todo, sin pausas. Julián no habló por unos segundos. Luego solo dijo: «Ese cabrón no va a tocarte. Vamos a averiguar qué está haciendo». Esa noche no durmieron. Se quedaron hablando, buscando posibles conexiones, pensando por qué Álvaro estaría metido en algo así. ¿Era por Leticia? ¿Estaban aliados? ¿Qué ganaban? ¿Qué buscaban exactamente? Al día siguiente, Teresa, la abogada, consiguió un dato importante. Álvaro había contratado recientemente a una abogada de familia. El nombre aparecía en un portal legal donde se registraban movimientos públicos. No había detalles del caso, pero sí la fecha. Y la fecha coincidía con la misma semana en la que se metieron al expediente médico de Daniela. El estómago se le revolvió. Algo se estaba moviendo detrás de todo, y cada vez parecía más peligroso. 2 días después, lo inesperado pasó. Daniela recibió una llamada del hospital. Una voz formal, seca, le informó que su expediente estaba bajo revisión por posible alteración de datos. Daniela pensó que era una broma. ¿Alteración?, repitió. La persona al teléfono no quiso entrar en detalles. «Le vamos a solicitar que no acuda a nuevas consultas hasta que se resuelva internamente la investigación». Daniela colgó con las piernas temblando. Marcó a la clínica. Nadie le contestó. Marcó otra vez. La mandaron a buzón. A la tercera llamada, la recepcionista solo le dijo: «No estoy autorizada a hablar del tema, señora». Julián llegó corriendo en cuanto se enteró. Teresa ya estaba en camino a la clínica. Esa tarde fue un caos. Daniela sentía que el suelo se le abría. Su embarazo estaba en pausa clínica. La habían suspendido sin pruebas.
con el simple argumento de una revisión de datos. Lo primero que pensó fue: esto es Leticia, esto es Álvaro, esto es lo que estaban armando. La hoja falsa que llegó por correo, el acceso al expediente, todo apuntaba a lo mismo. Querían hacerla quedar como alguien inestable, mentirosa, incluso capaz de fingir un embarazo. En la oficina del director del hospital, Teresa pidió hablar con él directamente. Lo logró. El doctor salió serio, con los brazos cruzados. Le explicaron lo que sabían. Le contaron del documento falso, del sobre anónimo, del acceso ilegal. El director frunció el ceño. Ese documento no está en el expediente oficial. Y si es falso, como dicen, la investigación confirmará quién lo metió. Pero mientras tanto, por protocolo, se debe de tener toda atención médica al paciente. Daniela sintió que le faltaba el aire. ¿Me van a dejar sin control médico en pleno embarazo por una hoja falsa?, preguntó con la voz quebrada. El doctor no respondió de inmediato. Solo dijo: lo siento. Teresa levantó la voz. Vamos a demandar a quien haya falsificado el documento. Y si ustedes no mueven un dedo para resolverlo rápido, también iremos contra el hospital por negligencia. El director la miró serio. Hagan lo que tengan que hacer. Daniela salió de ahí con la mirada baja. Nunca se había sentido tan expuesta. Ya no era un chisme familiar. Ya no eran indirectas. Ahora era su salud, su embarazo, su tranquilidad. Se sentó en la banqueta de afuera y lloró, no con escándalo. Lloró bajito, con la cabeza hacia el piso, como si no pudiera más. Esa noche, Julián llamó a otra clínica. Explicó todo. Les suplicó una consulta de emergencia. Accedieron. A la mañana siguiente, Daniela tuvo su primera cita en ese nuevo lugar. La atendieron con respeto. Le hicieron ultrasonido. Los bebés estaban bien. Se movían. Latían fuerte. Cuando vio la pantalla, Daniela se soltó a llorar otra vez. Pero esta vez de alivio. Sentía que alguien quería arrancarle esa etapa, pero no iban a poder. Estaban vivos. Estaban fuertes. Y ella también iba a estarlo. Mientras tanto, Teresa trabajaba a contrarreloj. Recogió pruebas, armó la denuncia, metió el escrito en el Ministerio Público. Solicitó que se investigara el acceso ilegal al expediente, que se identificara al autor del documento falso y que se protegiera a Daniela de cualquier intento más de difamación. Y esa misma semana, la clínica anterior recibió una orden para liberar su expediente sin restricción. Cuando lo entregaron, estaba completo, pero con una hoja extra, justo la hoja falsa que habían enviado a su casa. Eso confirmaba todo. Alguien había metido esa hoja desde dentro. La habían querido hacer pasar como real. Una tarde, mientras Daniela trataba de descansar, Mariana le mandó un mensaje. Leticia anda diciendo que tú estás mal de la cabeza, que tu ex está por hacer algo importante. No sé qué significa, pero va a pasar algo. Daniela sintió una punzada en el pecho, como si su cuerpo supiera antes que su mente lo que se venía. Le escribió a Teresa: ¿puede Álvaro demandarme por algo? ¿Por la custodia de los bebés? Teresa respondió al instante: no tiene ningún derecho. No es el padre. No figura en ningún documento. Pero si ellos están inventando algo, tenemos que prepararnos. Ya. Esa noche, Daniela no quiso hablar, ni con Julián, ni con nadie. Se sentó en el suelo del cuarto de los bebés, que todavía no terminaban de armar. Miró la cuna vacía, la lámpara que habían comprado en línea, las bolsitas de pañales apiladas. Todo parecía tan frágil, tan en riesgo, como si con solo tocarlo, todo se pudiera romper. Julián entró y se sentó a su lado. Le puso la mano en la pierna. No dijo nada, solo estuvo ahí, y eso era más que suficiente. Daniela estaba en la sala revisando unas carpetas cuando escuchó el timbre. Julián no estaba. Había salido a una junta importante que no podía posponer. Ella pensó que era el del gas o algún repartidor, pero cuando abrió la puerta, todo el aire se le fue de golpe. Era Álvaro, de pie, con una camisa clara arrugada, sin corbata, barba de 2 días, y esa cara de siempre, como si no pasara nada, como si no hubieran pasado años, como si no hubiera arrastrado su dignidad por el piso cuando se fue sin mirar atrás. Daniela no se movió, no dijo nada, solo lo miró. Él metió las manos en los bolsillos del pantalón y habló con ese tono suave que siempre usaba cuando quería salirse con la suya. ¿Podemos hablar? Ella no respondió. Le cerró la puerta en la cara, pero no completamente. La dejó entrecerrada, con el seguro puesto, y preguntó desde adentro: ¿qué quieres? Álvaro suspiró. No vengo a pelear. Solo necesito que me escuches un momento. No te voy a quitar mucho tiempo. Daniela sintió el pulso en las sienes. Dudó.
Luego abrió la puerta, solo un poco más, y salió con el celular en la mano. Cerró detrás de ella. No pensaba meterlo a su casa. No quería su energía ahí dentro. Se cruzó de brazos. Dilo rápido. Álvaro la miró de arriba a abajo. Vio la panza, pero no dijo nada sobre eso. Empezó. Me enteré de todo, de lo que está pasando, lo del hospital, lo del expediente, lo de Leticia. Daniela lo miró sin parpadear. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Él se rascó la nuca. Más de lo que imaginas. Ella no respondió. Solo lo dejó hablar. Yo no fui quien mandó ese papel. Te lo juro. Ni siquiera sabía que Leticia iba a llegar tan lejos. Yo solo fui a la clínica a preguntar. Quería saber si de verdad estabas embarazada. Daniela se rió, pero sin humor. ¿Tú qué derecho tienes de hacer eso? Él levantó las manos. Ninguno, lo sé. Pero cuando Leticia me lo contó, me pareció tan raro. Pensé que quizás estabas mintiendo, que solo estabas queriendo llamar la atención, o manipular a todos. Daniela se le acercó un paso. ¿Y qué esperabas encontrar? ¿Un doctor que te dijera que me lo estaba inventando? Álvaro tragó saliva. Esperaba entender. Nada más. Ella negó con la cabeza. No, tú esperabas tener con qué seguir burlándote, seguir juzgando, como hiciste durante años, como cuando me decías que yo era el problema, como cuando te fuiste sin decir nada. Él se encogió un poco. Sé que no fui justo, y no vengo a justificarme. Solo tenía que verte, porque todo esto ya se salió de control. Daniela frunció el ceño. ¿Todo esto? ¿Te refieres a lo que tú y Leticia están provocando? Ahí fue cuando Álvaro cambió la cara. Se puso más serio. Yo no estoy aliado con ella. Eso tienes que saberlo. Sí, hablamos. Sí, me buscó. Me dijo que tú estabas armando un show, que el embarazo era falso, que tu esposo ni era el papá, que estabas jugando con todos. Y sí, le creí un rato, pero ahora me doy cuenta de que ella solo quería usarme. Daniela lo miró sin moverse. ¿Y te dejaste? Él bajó la mirada. Sí, hubo un silencio largo. Daniela lo rompió. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a pedirme perdón? Álvaro la miró otra vez. No vengo a pedir nada. Solo quería que supieras que ya no voy a seguirle el juego. Que si Leticia te quiere destruir, lo va a tener que hacer sola. Yo me salgo de esto. Ya fue demasiado. Daniela lo observó con desconfianza. ¿Y crees que eso borra todo lo que hiciste? ¿Que con decir me salgo ya está? Él negó con la cabeza. No, pero algo tenía que hacer, porque sé que me equivoqué. Y no sabes cómo me pesa saber que cuando por fin pudiste ser mamá, yo no estuve. Yo fui parte de tu infierno. Esa última frase la tocó, no porque lo perdonara, sino porque por primera vez lo escuchaba decir algo real, algo que no venía disfrazado, algo que, aunque doliera, se sentía sincero. Daniela respiró hondo, lo miró fijo. Tienes razón, fuiste parte de eso, pero ya no lo eres. Ahora tengo a alguien que me respeta, que no me juzga, que me defendió cuando tú me diste la espalda. Álvaro bajó la mirada. Lo sé, y me alegra. Solo necesitaba verte, saber que estás bien, aunque ya no tenga lugar en tu vida. Daniela se quedó callada. Ya no había nada más que decir. Lo miró un último segundo. No vuelvas. Él asintió. No voy a hacerlo. Dio media vuelta y se fue. No miró atrás. Cuando Julián llegó y ella le contó todo, no dijo nada al principio, solo la abrazó. Daniela se quedó un rato en ese abrazo, como si el cuerpo le pidiera recargarse ahí. No entiendo si vino a hacer las paces o a limpiar su conciencia, dijo Daniela. Julián respondió con voz baja. A veces es lo mismo. Ella no dijo nada, solo se quedó ahí, con la cabeza en su pecho. Esa noche, Daniela escribió una frase en su libreta. Volvió el que me rompió, pero ya no pudo tocarme. El día amaneció tranquilo. Daniela se preparó un licuado de plátano con avena y salió a caminar un poco con Julián. Era una rutina que habían adoptado para mantener la calma entre tanto caos. Caminaban despacio, sin celular, sin hablar de problemas, solo observando a la gente, a los árboles, al mundo moverse. Era la única forma de que Daniela sintiera que todavía tenía el control de algo. Pero ese día, la calma no iba a durar mucho. A mediodía, Mariana le escribió un mensaje urgente. Dani, necesito verte. Es importante. Es sobre Leticia. Daniela le contestó de inmediato. Quedaron de verse en un café cerca del trabajo de Mariana. Cuando llegó, su prima ya estaba ahí, con los codos sobre la mesa, nerviosa, con un sobre manila en las manos. Daniela se sentó sin preguntar nada. Mariana no esperó. Esto me lo dio alguien del juzgado. No quiso decirme su nombre. Solo me dijo que te lo entregara a ti y que tuviera cuidado.
Daniela frunció el ceño. Abrió el sobre. Eran copias. Muchos papeles, formularios legales, un borrador de demanda de custodia. En el encabezado aparecía el nombre completo de Álvaro. Abajo, como parte interesada, figuraba Leticia. Daniela sintió que el cuerpo se le enfriaba. Empezó a leer con más atención. El documento decía que Leticia y Álvaro iban a presentar una demanda conjunta, argumentando que Daniela no estaba en condiciones mentales estables para criar a los bebés. Decían que estaba obsesionada con crear una vida que no podía tener y que su historial médico probaba episodios de conducta emocional alterada. Daniela soltó los papeles sobre la mesa. Esto es una trampa. Mariana asintió. Y es grave. Si lo hubieran metido formalmente, estarías en problemas. Pero por alguna razón, no lo hicieron. Alguien los detuvo. Daniela se quedó en silencio. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Y por qué Leticia aparece como parte interesada? ¿Qué relación tiene ella? Mariana la miró con miedo. Aquí viene lo peor. En uno de los párrafos, dice que ella es candidata para quedarse con la custodia de los bebés si tú no estás apta. Daniela se cubrió la boca. No puede ser. Todo encajaba. Las mentiras, las fotos, el documento falso, el acceso al expediente, todo apuntaba a eso. Leticia había planeado quitarle a sus hijos. No era una simple pelea familiar. Era un intento frío, legal, de despojarla, de hacerla quedar como una mujer inestable. Y para lograrlo, había convencido a su exmarido de prestarse al juego. Pero esto no tiene lógica, murmuró Daniela. ¿Qué pensaban? ¿Que un juez les iba a entregar a mis hijos solo por unos papeles mal armados? Mariana negó con la cabeza. No lo sé, pero alguien más en el juzgado se dio cuenta y les paró el plan. Por eso llegó a mí. Esa noche, Daniela le mostró todo a Julián y a Teresa. La abogada leyó los documentos en silencio. Su expresión fue cambiando de seria a preocupada. Esto ya es otro nivel, dijo. Si esto se hubiera presentado como una demanda real, tendríamos que estar en audiencias ahora mismo. Pero no se atrevieron. Tal vez sabían que estaba mal armado. O tal vez no querían dejar huella directa aún. Julián apretó los dientes. ¿Qué hacemos ahora? Teresa fue clara. Usar esto. Presentarlo como prueba. Es un intento de manipulación legal. Una amenaza real. Iba directo a la fiscalía. Daniela no podía creer que estuviera metida en eso. Una trampa legal. Como si su vida fuera una serie. Pero no lo era. Era real. Era su embarazo. Eran sus bebés. Y alguien estaba intentando robarle eso. No por amor. No por justicia, sino por puro veneno. Leticia estaba dispuesta a destruirla solo para salirse con la suya. Daniela no entendía por qué ese odio, por qué tanta saña. Tal vez nunca lo entendería. 3 días después, Teresa presentó el paquete con las pruebas. El expediente ya estaba en manos del fiscal. Se abrió una carpeta por intento de fraude procesal, falsificación de documentos y usurpación de identidad legal. No era solo una advertencia esta vez, era una denuncia directa. Con nombre, con fecha y con los documentos en la mano. Leticia y Álvaro ya no estaban jugando. Al día siguiente, Daniela recibió una notificación. Leticia tendría que presentarse a declarar. Álvaro también. Ninguno de los dos respondió, pero ya estaban notificados. Ahora todo era oficial. Daniela sintió miedo, no porque creyera que perdería el caso, sino porque sabía que Leticia no se iba a quedar quieta. Y alguien tan peligroso, cuando está acorralado, es capaz de cualquier cosa. Esa tarde, Daniela fue al cuarto de los bebés. Se sentó en la alfombra, miró la cuna, los peluches, las cajitas con ropa. Se quedó ahí un buen rato, sola, en silencio. Luego agarró su libreta y escribió: «Esta guerra no la empecé yo, pero la voy a terminar, no por venganza, por mis hijos». Daniela llegó al juzgado con las piernas firmes, pero el corazón acelerado. No era una audiencia oficial para definir custodia ni una demanda como tal. Era una comparecencia por la denuncia que presentó su abogada. Pero aún así, todo se sentía igual de tenso. El pasillo del edificio olía a papel viejo y café recalentado. Julián iba a su lado, callado. No necesitaban hablar, solo estar juntos. Teresa las esperaba en la entrada. Llevaba una carpeta gruesa, bien armada, con las pruebas que habían juntado, el sobre anónimo, la hoja falsa, los registros del acceso al expediente, el intento de demanda, todo. Estaban listos. «Van a declarar por separado», dijo Teresa bajito. «Primero Leticia, luego Álvaro. Tú serás llamada solo si lo consideran necesario». Daniela asintió. No estaba nerviosa por hablar. Lo que la ponía inquieta era saber qué iban a decir ellos.
¿Qué historia iban a inventar ahora? ¿Qué mentira nueva estaban dispuestos a soltar? Leticia llegó con lentes oscuros y una blusa blanca demasiado bien planchada. Saludó a nadie. Caminó como si no le afectara nada, pero su boca se movía distinto, tensa, como si masticara piedras por dentro. Entró a la sala sin mirar a Daniela. El oficial la nombró. Cerraron la puerta. Daniela no podía escuchar lo que decía, pero se lo imaginaba. Seguro empezaba con su papel de víctima. Seguro decía que todo era un malentendido, que ella nunca intentó hacerle daño a nadie, que el documento falso no era de ella, que alguien más debió haberlo enviado, que todo era un invento. Leticia era experta en dar lástima cuando le convenía. Pasaron más de 30 minutos. Luego salió, aún con las gafas puestas, pero con el paso más lento. Esta vez sí volteó. Le clavó los ojos a Daniela, sin miedo, pero sin fuerza, como si quisiera intimidarla, pero ya no tuviera con qué. Después entró Álvaro, sin corbata, con un sobre en la mano. Nadie sabía qué llevaba ahí. No saludó a Julián, no miró a nadie, solo se metió a la sala. Teresa aprovechó el momento. Se acercó a Daniela. Aunque ellos nieguen todo, lo que tenemos es fuerte. Ya los pusimos en la mira. Si mienten, se meten en más problemas. Si aceptan, se hunden. De cualquier forma, ganamos. Daniela asintió, pero no se sentía como una ganadora. Sentía el cuerpo agotado, como si todo el peso de los últimos meses se le hubiera acumulado en la espalda. No era rabia lo que cargaba ahora, era cansancio. Después de casi una hora, el oficial la llamó. «Señora Daniela, puede pasar». Julián la apretó de la mano. Teresa caminó a su lado. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. 2 sillas frente al escritorio, un juez de rostro seco, una secretaria tomando nota, nada más. Daniela se sentó, respiró hondo, no parpadeó. El juez fue directo. «Señora, usted presentó una denuncia por intento de manipulación de documentos y posible suplantación de identidad legal. Ya escuchamos a las otras partes. Queremos que nos explique, con sus palabras, qué fue lo que pasó». Daniela habló sin temblar, sin pausas. Contó cómo recibió el documento falso, cómo alguien accedió ilegalmente a su expediente, cómo Mariana le entregó las copias de la falsa demanda. Mostró pruebas. Se las entregaron al juez. Todo encajaba. Todo estaba documentado. Cuando terminó, el juez la miró fijo. «¿Cree usted que la intención final era obtener la custodia de sus hijos?» Daniela no dudó. «Estoy segura». El juez asintió. «¿Y tiene pruebas de que ellos trabajaban juntos?» Teresa intervino. «Tenemos registros de llamadas, ubicaciones, entradas al mismo juzgado. No hay documentos firmados por ambos, pero sí evidencias de coordinación. Leticia fue mencionada como parte interesada en un borrador legal que no debería existir». El juez tomó nota. Luego le pidió a Daniela que esperara afuera. Salió con el pecho inflado, no por orgullo, sino por sobrevivencia. Afuera Julián la abrazó. «Ya está, lo dijiste todo». Ella apoyó la cabeza en su pecho. «Y aún no siento paz». Él la besó en la frente. «Va a llegar». 30 minutos después, Teresa salió de la sala. Traía una expresión que no habían visto antes, una mezcla entre sorpresa y molestia. Leticia confesó que sí redactó el documento con la ayuda de un conocido de Álvaro, pero dice que nunca tuvo intención real de meterlo, que solo era una precaución, por si Daniela perdía la cabeza. Daniela cerró los ojos. «¿Así lo dijo?» Teresa asintió. Con esas palabras, pero eso la hundió más, porque con eso aceptó que el documento es real, que ella lo generó, y eso es suficiente para que avance la denuncia. «¿Y Álvaro?», preguntó Julián. Teresa dudó. Álvaro se desmarcó. Dijo que él no sabía que Leticia iba a usar su nombre, que solo firmó unos papeles creyendo que era una consulta legal, pero que no los leyó completos. Básicamente, se lavó las manos. Daniela apretó los dientes. Cobarde hasta el final. Teresa se cruzó de brazos. Lo más probable es que Leticia se lleve toda la culpa legal. Álvaro se salvó, pero quedó como mentiroso. La comparecencia terminó sin una resolución inmediata, pero ya no era necesario. Leticia había quedado expuesta. Su plan se vino abajo. El sistema legal ya tenía pruebas. Y la reputación que tanto cuidaba en la familia, esa ya estaba hecha pedazos. Cuando salieron del juzgado, el sol estaba bajando. Daniela caminó despacio, con la mano de Julián en la suya, sintiendo por fin que algo dentro de ella se empezaba a aflojar. No porque todo estuviera resuelto, pero porque, por primera vez, la verdad tenía peso, y el miedo, cada vez menos espacio. Daniela ya estaba en la semana 35. Cada paso le pesaba.
Cada noche era una batalla contra la incomodidad y las ganas de ir al baño cada 10 minutos. Pero dentro de todo, se sentía fuerte. Cansada, sí. Emocionalmente agotada, también. Pero fuerte. Julián la cuidaba como si fuera de cristal, pero sin agobiarla. Mariana la visitaba seguido. Teresa seguía atenta por si Leticia intentaba moverse otra vez, aunque ya todo indicaba que el caso estaba prácticamente cerrado. A Leticia le habían suspendido temporalmente del juzgado, y su reputación familiar estaba hecha trizas. No se había vuelto a aparecer. El cuarto de los bebés ya estaba listo. 2 cunas blancas, móviles con estrellitas, cobijas suaves, una cómoda llena de pañales, ropita doblada por colores. A veces Daniela se paraba frente a ese cuarto sin decir nada. Solo los miraba, como si necesitara comprobar que era real, que después de todo, ahí llegarían sus hijos. Una tarde, mientras ella tomaba agua con limón en la sala, el teléfono sonó. Era la doctora que había estado viendo su embarazo desde que cambiaron de clínica. Daniela respondió tranquila, sin pensar en nada raro, pero en cuanto escuchó el tono de voz de la doctora, algo le dio vuelta en el estómago. Daniela, hola, tranquila, no es nada malo. Pero me gustaría verte lo más pronto posible. Quiero repetir el ultrasonido. Hay un detalle que necesito confirmar. Daniela se quedó helada. ¿Pasó algo? La doctora insistió. No te preocupes, solo ven mañana a primera hora. ¿Puede ser? Daniela colgó. Se quedó un rato en silencio. Luego le contó a Julián. Él intentó no asustarse, pero sus ojos lo traicionaron. Vamos juntos, dijo. A la mañana siguiente, llegaron a la clínica. Los atendieron rápido. La doctora entró con una sonrisa nerviosa. Bueno, vamos a revisar a tus bebés. No quiero adelantarte nada hasta estar 100% segura. Daniela se subió a la camilla. Le pusieron el gel frío en el vientre. La doctora empezó a mover el transductor. La imagen apareció en la pantalla. Los latidos se escuchaban fuertes. 2 corazoncitos latiendo como siempre. Pero luego, la doctora se quedó quieta. Frunció el ceño. Volvió a mover el aparato. Cambió el ángulo. Aumentó el zoom. Otra vez, y entonces, como si no pudiera callárselo más, soltó. Ok, ya lo confirmé. Daniela se incorporó un poco. ¿Qué pasa? La doctora se giró hacia ella. Estás embarazada de trillizos, no gemelos. El silencio fue como un golpe. Daniela no entendía. ¿Qué? La doctora sonrió sorprendida. Sí, hay un tercer bebé. Está en una posición poco común, pegado en la parte trasera del útero. En los primeros ultrasonidos no se vio bien. Incluso en los últimos, quedó tapado por los otros 2, pero ahora que hay menos espacio, su movimiento lo delató. Daniela se llevó las manos al rostro. ¿Trillizos? La doctora asintió. Trillizos. Julián soltó una risa nerviosa. ¿Y están bien, los 3? La doctora confirmó. Están bien. Uno un poco más pequeño, pero nada grave. Vamos a monitorearlos más seguido. Seguramente no llegues a la semana 40, pero están fuertes. Daniela se echó hacia atrás. Cerró los ojos. Sintió que todo giraba. No de miedo, no de angustia, de impacto. Un giro más, uno que nadie, ni ella, ni nadie esperaba. De regreso a casa, el silencio en el coche fue raro. Los 2 iban procesando. Cuando llegaron, Daniela se sentó en la cama. Julián se le quedó viendo. ¿Sabes qué?, dijo ella. Esto lo cambia todo, pero también confirma algo. Julián se acercó. ¿Qué? Daniela le tomó la mano. Que no estoy rota, que nunca lo estuve, que todo lo que dijeron, todo lo que me gritaron, era mentira, que la vida estaba esperando su momento, y llegó. Ese mismo día, Mariana fue a verlos. Daniela le mostró la imagen del ultrasonido. Mariana se quedó en shock. ¿3? Daniela asintió. Mariana gritó de emoción. Lloró. Rió. Se quedó abrazándola largo rato. La vida le dio en la madre a Leticia, murmuró después. Y sin que tú hicieras nada. Solo siendo tú. Daniela solo sonrió. A los pocos días, la noticia llegó al resto de la familia, porque Mariana no lo pudo evitar. Lo contó. Y aunque Daniela no pensaba decir nada, cuando empezaron a llegar los mensajes de las tías, de los primos, de la abuela, no se sintió mal, no se sintió expuesta. Esta vez lo sintió justo, merecido. Cada mensaje era como una pequeña victoria. ¡Qué bendición! Dios sabe lo que hace. Eres una guerrera. Daniela los leía con calma. Algunos los respondía, otros no, pero en ninguno había rencor. Solo esa sensación nueva de tener la razón sin necesidad de gritarla. Leticia no dijo nada, no escribió, no llamó, pero Daniela supo que ya se había enterado, porque alguien le mandó una captura de una historia que Leticia subió.
una foto de una copa de vino, con la frase: «El karma siempre llega, y no siempre en forma de castigo». A Daniela le dio risa. Sí, pensó, a veces llega en forma de bebé, o de 3. Una semana después, Daniela fue a su último control antes de la cesárea. Los doctores decidieron programarla para la semana 37. Todo estaba listo. Las maletas, los nombres, las cunas, los pañales, los nervios, todo. Julián no la soltó ni un segundo. Mariana estuvo en la sala de espera durante todo el procedimiento. Cuando nacieron, la sala se llenó de llanto. 3 llantos, al mismo tiempo. Una melodía que Daniela jamás olvidaría. Los vio a lo lejos, envueltos en cobijas, moviéndose como lombricitas. Tenían el mismo tono de piel, las mismas narices chiquitas. 2 niños, una niña, 3 historias nuevas, 3 corazones que empezaban desde cero. Cuando le pusieron a la niña sobre el pecho, Daniela no pudo hablar, solo lloró. Lloró por todo lo que había pasado, por todo lo que había soportado, por todo lo que creyó perdido, y por todo lo que ahora, por fin, era suyo. Julián se acercó y le acarició el rostro. «¿Estás bien?» Daniela asintió entre lágrimas. «Nunca estuve mejor». Lo miró a los ojos. «Gracias por creer cuando ni yo podía». Julián besó su frente. «Gracias por no rendirte». Ella miró a su hija, que dormía tranquila. «Gracias por llegar».